Jake siempre ha sido un tipo honesto y decente. Pero un día, hizo un trato con su conciencia. Como dice el dicho, nunca te rindas en esta vida. Misje tenía 15 años cuando un día se quedó huérfano. Sus padres habían muerto en un accidente de autobús. El autobús en el que viajaban voló hacia el pueblo en un cruce y fue atropellado por una locomotora a toda velocidad. Varias personas resultaron heridas, pero los padres de Anna y Nikolai murieron en el acto. El conductor no tuvo tiempo de escabullirse y decidió irse. Por supuesto, al conductor no le rayaron, pero luego lo intentaron y lo encarcelaron. La cuestión de qué hacer con Misje se decidió en el mismo pueblo donde vivían una tía y una prima de la hermana de la madre del niño. Tatiana era una mujer escandalosa, gruñona y muy codiciosa. Su único esposo se escapó de ella después de 3 años de matrimonio y no tuvieron hijos. Vivía solo para sí misma y, en general, estaba feliz con la vida. Cuando Opek se ofreció a llevarse a Misje, ella inicialmente se negó, pensando, ¿por qué necesita a este murmurador? ¿Y qué si es un pariente? Solía vivir sola y lo disfrutaba. Pero luego el tutor le explicó que recibiría un salario por criar al niño y pensó en lo poco que gana con su trabajo de correo. Ella gana menos de medio tiempo, solo 5.000 rublos, y tiene que caminar 3 veces por semana hasta el pueblo para cobrar varios pagos de periódicos cuando hace mal tiempo. Podría ganar un salario durante varios años y quedarse en casa. Tatiana estuvo de acuerdo, y Mishke lo tenía todo. Estaba como aturdido por la muerte de sus padres. Lo llevaron al orfanato y luego a su tía. Tatiana le dio una pequeña habitación en su casa. Una casa que pertenecía a Anna y Nikolai fue clavada y abandonada en las afueras del pueblo. Solo Misje a veces iba allí en secreto para estar triste o incluso llorar. Un chico de 15 años solo puede dar rienda suelta a sus sentimientos aquí. Por supuesto, los hombres no lloran, pero cuando nadie ve, entonces puedes llorar un poco. Misje a menudo recordaba lo feliz que era cuando vivía con sus padres y recordaba a su cariñoso Rocky. Mamá siempre tenía un olor dulce, como vainilla o pasteles. Anna trabajaba en la panadería local y el hijo de Nikolai la recordaba como una gran trabajadora. Arregló y corrigió las cosas en el jardín y la casa durante su tiempo libre, y cuando no estaba trabajando en el campo, siempre fue mecánico. Mishke trataba de ayudar a su padre en todo, al igual que Jill. Ahora, solo queda su tía, y ella lo trata como un espacio vacío. Ella cocina y lava la ropa, pero nunca tienen conversaciones de corazón a corazón. Las conejeras eran innecesarias, y Tatiana no podía reemplazar a sus padres. El cachorro de lobo a veces escuchaba a la tía Misje, pero el chico no prestaba atención a los extraños. Vivir bajo un mismo techo era mejor que en el orfanato, del cual Mishke había oído hablar mucho, pero nada bueno. El tiempo pasó rápido, y el chico ya se había graduado de la escuela. No tenía dudas de que el instituto vial era su meta. Por un lado, Tatiana estaba contenta de que el aprovechado finalmente se mudara, pero por otro lado, estaba triste porque no habría más salarios para ella como guardiana del oso. Después de todo, él ya tenía 18 años y se suponía que ella recibiría algunos pagos por la duración de su entrenamiento. La tía Tatiana luego le insinuó a su sobrino que sería mejor si le otorgaba un poder notarial. Era una adulta y mejor manejando el dinero. Ella prometió darle todo el dinero que necesitara, pero Mikhail entendió a dónde se dirigía Tatiana. Significaba que cada centavo tendría que venir de ella. El chico rechazó su oferta y estaba muy enojado con su tía. Tatiana soñó con Yed estudiando en el instituto y viviendo en la ciudad. Pero ella le dijo que fuera a limpiar el estiércol en el establo del granjero. Ella dijo que eso era todo lo que tenía para su futuro, y que no debería esperar ninguna ayuda de ella. Misje luego envió sus documentos a la universidad de la capital y abandonó su pueblo natal. Tatiana ni siquiera fue a despedirlo a la parada del autobús, ya Jill no le preocupaba dejarla. Estos 3 años con su tía no la convirtieron en una persona nativa, y él se alegró de irse. Estaba agradecido con ella por llegar a la mayoría de edad y cuidarlo, asegurándose de que no tuviera hambre ni estuviera descalzo. Le importaba cómo podía y debía devolverle su amabilidad. Cuando Misje ya estudiaba y vivía en un albergue, su tía incluso lo visitó varias veces. Le gustaba visitar, pero Misje entendió que Tatiana solo quería visitar la capital y no tenía dónde quedarse. Así que fue a los vigilantes y negoció para permitir que su tía pasara la noche. Durante años entendió que ella era la única nativa del mundo y por eso no interrumpía la comunicación.
Incluso le dio algo de dinero para el camino de regreso con sus becas para huérfanos. Tatiana los tomó sin una punzada de conciencia, aunque ella misma era del pueblo. Ni siquiera trajo papas. Pasaron los años y Gilles, después de graduarse del instituto, consiguió un trabajo decente. Pudo alquilar una empresa de transporte, un bonito apartamento y empezó una nueva vida. Tatiana se dio cuenta de que ahora su sobrino podría ser bueno para su apoyo y se volvió muy cariñosa. Casi todos la llamaban atentamente interesados en negocios por un día. Bien hecho, Miss G, elogió a su sobrino. Lograste lo que querías, por supuesto, no sin mi ayuda. En general, las apuestas de Maná pueden estar tranquilas allí en el cielo. Los crié, un hijo digno. Michael no discutió con su tía. La dejó contar los logros que le correspondían. Recordó cómo ella le reprochaba cada trozo de pan y lo mandaba al establo a trabajar, pero no se aferraba al pasado. Las reglas de Jit eran no reprochar el pasado, sobre todo porque Tatiana empezó a envejecer y ya no era tan rápida ni ágil como antes. Su salud comenzó a fallar. Tatiana envejeció de alguna manera rápidamente, aparentemente por su naturaleza biliosa, pero sea lo que sea, que transfirió mensualmente pequeñas sumas a su tía. Tatiana tomó medicamentos, aunque se ayudó a sí misma. Observó que su sobrino tenía más buen corazón que nunca. El jefe de Mikhail era Dmitri Fedorovich, un hombre ya fuerte en años y autoritario con sus subordinados. Incluso se les infundió un poco de miedo, ya que el severo chef podría privarlos de su premio por una simple imprecisión en el trabajo o incluso despedirlos. En general, pagaba bien, por eso la gente se quedó en su trabajo. Mikhail entró en esta empresa por accidente. Vi un anuncio en un sitio web que decía que una empresa vial necesitaba un ingeniero de diseño para una entrevista. A Oberwegeler le gustó el buscador joven y sensato que aceptó el trabajo. Era un trabajo difícil pero interesante en la oficina. Mikhail no estaba presente todo el tiempo ya que desaparecía cada vez más para trabajar en proyectos. Dmitri Fedorovich vigiló al joven ingeniero y estaba convencido de que no en vano lo había contratado sin ninguna conexión. El especialista demostró ser competente en todos los aspectos. Dmitri Fedorovich estaba acostumbrado a controlar y mantener el dedo en el pulso de todo en su vida. Confiaba solo en sí mismo, especialmente después de la mayor tragedia de su vida. Dmitri Fedorovich tenía una esposa y una hija a las que adoraba, y todo lo que hacía era por ellas. Una mañana, su esposa Svetlana y su hija de 5 años decidieron ir a su casa de campo. Dmitri persuadió a su esposa para que esperara a que terminara el trabajo y luego los tres podrían irse juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Svetlana perdió el control del auto en el camino y chocó contra un árbol. Murió en el acto, pero su hija Poliña sobrevivió con una lesión permanente en la columna que la dejó incapaz de caminar. Dmitri se culpó a sí mismo por lo sucedido y estaba profundamente deprimido. Sabía que él tenía la culpa de dejar que su esposa condujera a pesar de que no estaba segura al volante. Dmitri hizo todo lo posible para ayudar a Poliña a adaptarse a su nueva situación y no sentirse inferior. La colmó de amor, ternura y atención, y le proporcionó los mejores médicos y maestros. Poliña fue a la mejor escuela de la ciudad y su silla de ruedas no le impidió hacer muchos amigos. Dmitri sacrificó mucho por ella para asegurarse de que no la intimidaran en la escuela. El estado de su padre era aparentemente normal, pero todo parecía bastante natural para Poliña. Incluso se inscribió en una escuela de baile donde trabajó con un entrenador personal. También asistió a una escuela de música y a una escuela de arte, lo que la niña quisiera. Sin embargo, su verdadero pasatiempo la aburrió rápidamente. Su papá siempre estaba listo para implementar cosas nuevas para ella. Poliña creció mimada y era una niña mala. Dmitri Fedorovich a veces admitía que tenía que ser más estricto con su hija, pero sentía pena por ella y no podía negarle nada. Greg no le gustaba su institutriz y la hizo despedir. Se contrató a un nuevo conductor, y si Poliña quisiera tomarse unas vacaciones, simplemente lo diría. Incluso si estaba de mal humor, se iría de vacaciones con los mejores líderes de la ciudad y un grupo de amigos. Después de la escuela, Poliña ingresó a una de las prestigiosas universidades para estudiar. Era demasiado perezosa, pero el dinero de papá la ayudó. Podía relajarse en un club nocturno y sus limitadas capacidades físicas no eran un problema porque siempre había un guardia de seguridad o un conductor. Poliña incluso comenzó una aventura con uno de los chicos más hermosos del curso, y Derek no interfirió con esto.
Aunque no le gustaba mucho a Andrei, que era de una familia sencilla, entendió que era difícil encontrar a alguien en la línea. Dmitri Fedorovich pensó que todo saldría bien después de graduarse de la universidad y se casarían. Andrei comenzó a ingresar a la casa de Dmitri Fedorovich, y luego se designó la fecha de registro. Pero un día, que escuchó la conversación del futuro yerno. Andrei hablaba lindo con alguien en la sala, pensando que el dueño de la casa y su hija estaban durmiendo. Dmitri Fedorovich estaba horrorizado por lo que escuchó. Este sinvergüenza piensa cómo deshacerse de él y su hija. Se fue lentamente para que Andrei no se diera cuenta y luego llamó a un amigo que prometió ayudar a resolver el problema. Dmitri Fedorovich lo amonestó para asegurarse de que nadie sospechara nada. El amigo estuvo de acuerdo. El amigo preguntó por qué Ibergüe no podía simplemente echarlo de la casa. Dmitri Fedorovich explicó que no podía dejarlo respirar después de lo que se le había ocurrido. No podía explicarle a su hija que había echado a su prometido. Estaba enamorada de él como un gato y no le creería. Ella lloraría todo el día. Andrei fue encontrado más tarde ahogado en el río. Desafortunadamente, no puedo. Él es repugnante, se rió. Luego comenzó a expresar su horror por la ternura mostrada por Uberwexneve. Eso es lo que trajo Poliña a la casa. Este sinvergüenza piensa en cómo deshacerse de él y de su hija, dijo. Se fue lentamente para que Andrei no se diera cuenta y luego llamó a un amigo. Prometió ayudar a resolver el problema. Solo asegúrate de que nadie sospeche nada. No necesito más problemas, advirtió. Haré lo acordado. Una voz familiar preguntó, ¿por qué no puedes simplemente sacarlo de la casa? No puedo dejarlo respirar después de lo que hizo. ¿Y su hija? ¿Cómo le explico que le di una patada a su prometido? Ella estaba enamorada de él como un gato. No me creerá y llora así todo el tiempo. Día. Andrei fue sacado del río. Fue allí y se cayó del puente en su coche. Los agentes de policía descubrieron que estaba borracho y simplemente no podía hacer frente a la conducción. Para Poliña, la muerte de su amado fue un shock. Sollozó, y la calmó, asegurándole que su vida apenas comenzaba y que conocería a su verdadero amor. Bueno, su destino es tal, dijo. El padre de Poliña contrató a los mejores psicólogos para ayudar a aliviar la condición de su hija, pero su ayuda no fue suficiente. Poliña comenzó a recurrir a la botella cada vez más a menudo. Dmitri Fedorovich estaba horrorizado. Tal vez debería sacarlo, dijo. Pero entonces él no desaparecería de la vida de Poliña de todos modos. Tenemos que decidir algo muy inteligente. Un médico pudo estabilizar la condición de Poliña. Bebía cada vez menos, pero el médico admitió que era solo temporal. Su estado emocional necesitaba ser mejorado. Dmitri Fedorovich inmediatamente quiso enviar a su hija a un crucero alucinante, pero el médico no aprobó esta idea. Necesitaba enamorarse de nuevo. Enamorarse. Dmitri Fedorovich levantó las manos confundido. Sí, pero ¿y si su novio es como un caballo? Voy a comprar sí, y ella no mira a nadie después de la muerte de este idiota. Y aquí, le dio la bienvenida a un nuevo empleado, Mikhail, un apuesto joven ejecutivo que no es estúpido, también un plebeyo pero obviamente no capaz de mezquindad. Una vez, Dmitri Fedorovich invitó a Mikhail a la oficina y comenzó una conversación que no se trataba en absoluto de trabajo. Preguntó sobre la familia y la infancia de Mikhail. Al enterarse de que era huérfano, Fedorovich simpatizaba con el chico. Su hija también se quedó sin madre temprano, y ella de alguna manera contó una historia sobre el amor infeliz, mencionando de pasada la adicción a la bebida. Michael suspiró con tristeza. A la hija de Dmitri Fedorovich, le envidió, sí, lo tenían dulcemente. Dmitri Fedorovich respondió a la niña y dijo que ahora no es fácil, pero en general, ella es buena. Preguntó si Yip quería que lo presentara, pero Yip estaba confundido. La sugerencia del jefe lo desanimó, e inmediatamente sintió el significado oculto y no supo cómo reaccionar. Dmitri Fedorovich se rió y dijo que es solo que su chica se ha vuelto muy cerrada tras su infeliz amor. Dijo que Yep no tiene que pensar que lo está cortejando. Solo quiere que su hija sea un poco más feliz y vuelva a la vida. Ed le preguntó directamente si quería que Poliña se enamorara de él. Dmitri Fedorovich repitió que quiere que su hija vuelva a la vida y que ella necesita comunicación. Dijo que Yip es un tipo honesto, y ella es normal y hermosa, solo que este cochecito, pero no da miedo.
No está insistiendo en una relación entre ellos, incluso viceversa. Él no quiere que ella solo sufra por la amistad. Pero le advirtió a Jade que si lo ofende, no se dará por vencido. Él no podía deshacerse de la sensación de que todavía se iba a casar, pero no sabía cómo negarse. El chico sintió inseguro a su jefe. Dmitri Fedorovich quedó satisfecho con el resultado de la conversación y lo invitó a cenar a su mansión el fin de semana. La mansión de Yvette produjo una impresión duradera en Yale. Era una mansión de 2 pisos detrás de una alta cerca de piedra, enterrada en la vegetación. En el patio, había macizos de flores elegantes con flores extravagantes. Y de entre ellos solo sabía que las rosas eran solo el mar. También había una piscina, un senador y un guardia de seguridad. Un perro enorme caminó por el patio. En general, el propietario vivía firmemente. Mikhail fue recibido por una chica bajita y delgada con un delantal almidonado. Pronto se enteró de que la niña era la criada, Alena. Ella le sonrió cálidamente y le informó que los dueños lo estaban esperando en la sala de estar. Poliña, la dueña, tenía el pelo rubio y espeso en grandes rizos que caían en cascada sobre sus frágiles hombros. Era delgada y elegante, vestía un traje de pantalón ligero. Ella lo miró inquisitivamente mientras Dmitri Fedorovich los presentaba. Mikhail le besó la mano y notó que era pequeña, erguida y aireada. Solo en el último momento se dio cuenta de que ella no estaba sentada en una silla normal, sino en una especial. Esto hizo que Mikhail se sintiera un poco avergonzado, pero no lo demostró. Después de la cena, discutieron los momentos de trabajo y Poliña escuchó atentamente. Sin embargo, hacia el final, parecía aburrirse un poco. Dmitri Fedorovich sugirió que Mikhail diera un paseo por el jardín mientras descansaba en la oficina. Poliña sonrió y miró a Mikhail con sus enormes ojos azules. Ella se ofreció a mostrarle los arbustos que crecían en su jardín, que él nunca había visto antes. Mikhail asintió en respuesta, sorprendido de que realmente estuviera disfrutando su tiempo con ella. Inicialmente, lo habían atormentado las dudas sobre si necesitaba esta reunión. Sin embargo, se dio cuenta de que no en vano había accedido a esta ridícula propuesta de su jefe. Poliña era una chica maravillosa, bastante ordinaria, pero inteligente y perfectamente encantadora. Ella misma condujo el cochecito con confianza, mientras Mikhail caminaba a su lado. Ella le mostró los macizos de flores y algunos arbustos extravagantes antes de detenerse junto a un viejo manzano que claramente no encajaba con todo el conjunto. Durante años había estado lleno de coramistas y tenía ramas rotas que colgaban condenadas. Este es un manzano. Mamá y yo lo plantamos, dijo Poliña en voz baja. Nuestra diseñadora del paisaje ha afilado un hacha durante mucho tiempo, pero le ordené que no lo toque. Es un recuerdo de mi madre. Micaela sintió en comprensión. Y a mamá, repitió Poliña, hizo una pausa y luego agregó enojada, la odio. Ed incluso se estremeció por su tono. Mi madre, porque es por ella que soy así. Si ella no se hubiera sentado para los papeles que esperé a mi padre, no me hubiera convertido. Discapacitada y ella estaría viva, así que todo se derrumbó, se rompió y el manzano. Estos son solo mis últimos recuerdos cuando corría con mis pies. Recuerdo cómo regué después. Sí, Ed suspiró fuerte por ti, pero tú necesito dejar ir el pasado. No puedes cambiarlo. Mira hacia adelante. ¿De qué sirve la desesperación? Conocí a Poliña. ¿Qué puedo tener para cambiarme? Incluso el amor que nadie quiere. Nadie fue el amor más amable. Él me amaba, aunque a papá no le gustaba, y luego murió. Nadie me necesita. ¿Crees que no lo sé? Desde la infancia, mi padre literalmente me compró la amistad. Los compañeros de clase salían conmigo porque tenía la casa más elegante. Fiesta Papa era padrino en la escuela, y después todos los amigos se evaporaron porque no les interesaba ser amigo de un discapacitado, es agobiante, y tú no eres así. Tu papá llegó que prometió o amenazó con un premio de fuego. Tú entiendes que él es para ti. Me elegiste como semental. ¿Sabes por qué? Porque la psicóloga dijo que necesito enamorarme. Emociones positivas. Los necesito después de la muerte de mi Andrei. Papá pensó que no estaba escuchando su conversación, pero tengo muy poco oído. Todo esto Poliña de repente se inundó de lágrimas ardientes. Michael estaba perdido y no sabía qué hacer. Él la persuadió y la convenció de que es imposible ver el mundo solo en blanco y negro.
Luego se sentó en el césped junto a la carriola y comenzó su historia sobre la muerte de sus padres. Sobre una tía malvada que contó cuántos pedazos de pan por la noche comió. ¿Crees que tengo suerte en esta vida? Sí, estoy de pie, gracias a Dios, pero después de la muerte de mis padres y una palabra amable de nadie, no escuché. Es muy duro, y tienes un padre vivo. Sí, puedes hacer todo por ti mismo. Permitir todo, secándose las lágrimas con una sonrisa. Poliña dijo, incluso el amor, y seguro que me tendrás. Y no estoy seguro de nada. Se sentaron en el viejo manzano durante mucho tiempo. Misje contó registros sobre su infancia en el pueblo. Ella le contó sobre su vida, pero por alguna razón, prefirió guardar silencio sobre su comportamiento excéntrico. Eso fue una vergüenza. Y el viejo manzano es como una tercera parte silenciosa de su jactancia. La precaución susurraba cuando las hojas se mecían con el largo viento, llevando pequeños frutos raros. Era una tarde de julio y el sol había desaparecido hace mucho tiempo detrás de una cerca de piedra. Misje, Poliña, y todos estaban hablando y de repente encontraron un lenguaje común. Ella era una niña mimada, él era un chico de campo que estaba acostumbrado a lograr todo por sí mismo. Habrían seguido sentados allí, pero la frialdad atrajo a Dmitri Fedorovich. Búscalos. Oh, lo siento, me senté demasiado tiempo. Recuperé el sentido, dijo Geir. Ya me iré. Gracias por la agradable velada. ¿Estás en un coche? Dmitri Fedorovich preguntó con cuidado. De lo contrario, yo soy el conductor. Te lo diré, él me llevará a la suya. Mikhail sintió agradecido y se despidió de Poliña. Ella lo invitó a visitarlo nuevamente el fin de semana siguiente, y se conoció. Dmitri Fedorovich, ya sentado en su oficina, pensó que eran una mala pareja, pero tal vez crecerían juntos. Con Polinka, parece que se animó en exceso. Eso es todo, pero elegir no es lo principal. Una persona debe ser buena. Y tengo suficiente dinero propio, pensó. Poliña, quedándose dormida, pensó que papá era astuto. Estaba claro por qué lo llamó Guis, pero él era un tipo normal. De camino a casa, Shul recordó su conversación con Poliña. Podía ver que esta chica estaba acostumbrada a vivir elegante y no negarse a sí misma, pero al final al mismo tiempo, ella era tan simple. Sentía pena por ella porque nunca podía caminar, pero era tan hermosa. Palabra por palabra, esa primera reunión fue un éxito. El próximo fin de semana, Mikhail estaba de nuevo de visita. El jefe no pudo negarse. Invitaciones, y comenzaron a reunirse con Poliña en la ciudad, en un café, caminando por el paseo marítimo. Poliña siempre iniciaba, y los transeúntes los miraban con asombro. Él era alto y robusto, y ella tan frágil, como una ramita sentada en una silla de ruedas. Misje y Poliña hablaron, se rieron y no notaron a nadie alrededor. Los consejos del psicólogo ayudaron a que Poliña se enamorara, pero con Ye todo fue un poco más difícil. Le gustaba Poliña, pero caminaba solo de vez en cuando. Él vio que sus reuniones le traían alegría, pero, para ser honesto, su corazón estaba en silencio. Para él, la niña era solo una amiga de Dev. Sabía que no podía continuar eternamente. Necesitaba hablar con Poliña y Dmitri Fedorovich para decir que ya había preguntado sobre las intenciones de Gil. No hubo intenciones, solo se comunicaron amistosamente y todo cambió ese día. Mikhail estaba en las instalaciones y luego apareció en la oficina para ver el correo de trabajo. Ya estaba saliendo de la oficina cuando sonó el teléfono. Era Dmitri Fedorovich. Misje, ¿dónde estás?, preguntó roncamente el jefe. Todavía no en las instalaciones, respondió alegremente el chico. Me dirijo a casa. Misje, ¿puedes venir a vernos? Poliña tiene problemas con alguien y no quiere hablar. Se encerró en el baño. Pensé que estaba contigo, tal vez puedas hacer que abra la puerta. Puerta. No quiero convencerla de que abra la puerta, no quiero romperla. Eres fuerte, Dmitri Fedorovich. ¿Qué pasó? ¿No hubo conversación telefónica? Ven corto, respondió el jefe. Durante este tiempo, eran muy buenos amigos. Misje inmediatamente corrió hacia Kwekwetenire. Su esquiva fue recibida por un guardia sombrío que sacudió la cabeza hacia un lado. Dicen ve a esperar, Misje, quien no entendió, asintió en respuesta y se apresuró hasta el porche de la casa. Allí, ya bromeando delantal estaba pálido como una pared alena.
Tampoco le dijo nada a Misje, solo hizo un gesto para que la siguiera a la habitación de Poliña. Ella estaba allí mismo, en la planta baja, una habitación enorme rica insertada por un baño con terraza. Dmitri Fedorovich se paró en la puerta cerrada del baño y continuó golpeando persistentemente a la hija del campo para abrir el campo. En respuesta, el silencio solo se escuchaba de vez en cuando sollozando a la niña. Misje miró inquisitivamente al jefe. Estaba cansado, suspiró y se alejó de la puerta. Salieron al pasillo. Hoy, tuvimos un médico, dijo en un susurro. Entonces, está bien. Inspección programada de rutina una vez al mes. Y tuvo que dejar escapar lo que dijo. Mikhail levantó las cejas hacia Polinka. Tómalo y pregúntale si ella puede tener un embarazo y un embarazo en el futuro, y ese tonto soltó de inmediato. ¿Qué pasa si esto sucede? Entonces ella nunca dará a luz de todos modos, un aborto espontáneo ocurrirá temprano o tarde. Entonces, si una vez que Poliña se casa, entonces necesita buscar una madre sustituta. Estas palabras realmente conmovieron a mi hija, especialmente si alguna vez. Entonces piensas que no pertenezco a nadie, nadie me necesita, y me veo inferior y vacío, gritó Poliña. El médico no pudo calmarla, y ya quería ponerle una inyección, pero ella se había escondido en el baño. ¿Dónde está el doctor ahora?, preguntó Mijaíl. Lo eché, respondió el padre de Poliña. ¿Es posible hablar tan directamente? Él sabe lo impresionante que es Poliña. ¿Cómo puedo ayudar? No entiendo. Toda la esperanza es para ti, Misje. Verás, mi niña decidió que nadie la necesita y su vida ha terminado. Y tú, su único amigo, aceptó verte como un yerno. En general, lo he decidido todo. Compré un anillo y una caja para ofrecérselos. Estoy seguro de que aceptará, al igual que tú, parloteó el jefe. En confirmación de sus palabras, sacó una caja con un anillo y miró suplicante a Mikhail. Incluso había lágrimas en sus ojos. Misje, ayuda a mi hija. No creo que la ofendas. Tendrás todas las cuentas, la casa, el banco y el auto que quieras. Te haré mi adjunto. Solo haz feliz a mi hija, Dmitri Fedorovich, él continuó. Sí, ¿qué puedo hacer?, preguntó Mijaíl. Mikhail solo aplaudió y sacudió los hombros. Poliña y yo solo somos amigos. Me pediste que nos comunicáramos. El estado de ánimo de tu hija ha mejorado y no la amo. Y ella tampoco me ama a mí, dijo. Sí, los troncos ya se han enamorado de ti como un gato, chilló Dmitri Fayedorevich entre dientes. No conozco a mi hija. Es por ella que estás encerrada. Estoy aquí, y ella ya ha inventado su propio cuento de hadas, y en él, tú eres su héroe. Por lo tanto, o tú cásate y haz a mi hija la más feliz, o te echaré de la firma y te cortaré el oxígeno por todas partes. No lo dudes. Mikhail miró a Dmitri Fedorovich con indignación. ¿Es el que se mental? ¿Qué? Lo llevaron así por el pasillo. Siempre pensó que uno debe casarse por amor, pensó. Había hablado con Poliña, pero lo consideraba solo un juego. Después de todo, el jefe le había preguntado al respecto y, de repente, los botones de duda se hundieron en su alma. ¿Y qué tiene de malo si se casa con un tronco? Sí, no va, pero en general es una niña muy linda, un amor estúpido. Y frente a Jace, se abren tales perspectivas. Bien, dijo lentamente, pero una pregunta, ¿por qué me elegiste a mí? No encuentras entre tus socios un rico heredero y muchas veces lo hacen para combinar el negocio, y no necesito ninguno. ¿Con quién unirme? Dmitri Fedorovich se rió entre dientes. Yo mismo puedo hacerlo, y tú eres un tipo digno con una buena cabeza. Serás una buena ayuda para mí en los negocios. Dmitri Fedorovich no terminó su oración, ya que estaba acostumbrado a merodear. Siempre tenía todo bajo control y el pobre yerno siempre estaría agradecido por todo lo que daba y no lo traicionaría, eso seguro. Michael claramente no era así, en agradecimiento por su riqueza, no lo apreciaría como lo haría Polinka. Por supuesto, permitió la idea de que ella podía amar sinceramente a su hija, que no era fea, pero el componente material era más importante para él. Vamos a llamar, dijo. Chiva extendió la mano con decisión. Solo quiero hablar con Poliña sin testigos, agregó. Dmitri Fedorovich asintió con la cabeza. Ed fue hasta la puerta del baño y escuchó, pero no se oía ningún sonido. Poliña, soy yo, Misje. Abre la puerta, por favor, gritó.
Hubo una ligera agitación, luego Poliña gritó en voz alta, ¿por qué estás aquí? Vamos, ¿me dirás palabras de consuelo? Estoy bien, soy dulce, todo esto. Estoy lisiado y me quedaré así para siempre. Mejor me moriría con mi madre. Se levantó en sollozos, luego se quedó en silencio. Hubo un sonido de agua cayendo, luego una especie de grito. Ed miró la puerta con cuidado, era pesado y fuerte, pero no un debilucho. Pateó la cerradura, luego otra, y el tercer golpe hizo que la puerta sucumbiera. Dmitri Fedorovich entró corriendo en la habitación y simplemente miró sin atreverse a detener a Jair. Era un asunto serio. Poliña estaba sentada en una silla al borde del baño, su mano bajaba sobre la muñeca, el agua que salía del grifo se mezclaba con un fino chorro de sangre. Ella lo miró confundida. El rostro de Jair estaba tan pálido como la tiza. No podría lastimarte, susurró suavemente. Michael inmediatamente corrió hacia ella y examinó la herida. Realmente era solo un poco de piel que estaba dañada. Tonta, susurró, tomando con cuidado su mano herida y envolviéndola en una toalla. ¿Por qué eres así? ¿Para qué? Poliña sollozó, entonces, ¿qué es mi vida? Estuvo y estará vacía. Chet dijo, no hables tan bajo. Tu padre me necesita, pero yo te necesito a ti. Estás mintiendo. Las lágrimas corrían por su rostro. Poliña preguntó, ¿por qué me necesitas contigo? ¿Solo porque mi padre es tuyo? Michael respondió, estás equivocado. Todavía en voz baja, dijo, me gustas mucho. Poliña dijo, creo que te amo. Ella repitió, estás mintiendo otra vez. Michael negó con la cabeza. Luego abrazó a la niña y la apretó contra su hombro. Sí, mintió, pero fue una mentira al rescate. Era la primera vez que Mikhail hacía un trato con su conciencia. Él juró amor sin amor. Poliña, ¿quieres casarte conmigo?, dijo en su oído. La chica lo miró con los ojos llorosos y repitió, cásate conmigo. Se besaron por primera vez. Dmitri Fedorovich se paró afuera de la puerta y escuchó que pronto habría una boda en su familia. Todo sería como él decidiera. Música. Los cortes de Poliña eran menores, por lo que el ama de llaves, Alena, solo le vendó la mano. Poli no necesitaba sedantes, pero se los daban por si acaso. La niña ya estaba en una buena posición y pronto se casaría. Mientras Poliña y Alena estaban en la habitación, Dmitri Fedorovich y Mikhail salieron al pasillo. Mikhail susurró, ¿por qué no me diste el anillo en silencio? ¿Crees que no me di cuenta? ¿Decidiste hacer trampa? Ed sonrió y respondió, ni siquiera lo pensé. Recién decidí que el anillo para mi novia y para mí, lo puedo comprar. Y esto, para llevar. Le dio una caja con decoraciones a Dmitri. Incluso asintió con aprobación a Fedorovich en respuesta. Tendrás un buen yerno, independiente. La boda se jugó un mes después en un restaurante muy caro de la ciudad. Entre los invitados se encontraban personas influyentes y socios comerciales. Michael decidió no invitar a su única pariente, la tía Tatiana. Quería verla más e incluso ocultar su boda. Poliña brilló con su elegante vestido de novia, e incluso su silla de ruedas no arruinó la vista general. Mikhail, con un traje caro, era un prometido importante y sorprendentemente guapo. Todos los felicitaron a gritos, deseándoles muchos años felices juntos. Fueron muy felices ese día, pero su felicidad continuó cuando comenzaron su vida familiar. Como prometió, Dmitri Fedorovich nombró a Mikhail su adjunto, y su suegro ofreció un salario decente y compró una casa para la joven pareja. Sin embargo, Poliña, que estaba acostumbrada a vivir dentro de las paredes y el jardín de su familia, estuvo de acuerdo con Mikhail en que se llevarían bien con Dmitri Fedorovich. Sorprendentemente, Mikhail comenzó a darse cuenta de que amaba a su esposa y sus sentimientos por ella se hicieron más fuertes cada día. Poliña se olvidó de sus rabietas pasadas y se convirtió en una esposa dedicada y cariñosa. Incluso trató de cocinar para su amado esposo con la ayuda de la cocinera, Nadezhda Ivanovna, y pasearon por la ciudad para ir de compras juntos. A Ted le encantaba mimar a Poliña con recuerdos interesantes y rara vez regresaba a casa sin un ramo. En general, tenían una vida realmente idílica, y Dmitri Fedorovich estaba feliz de ver su felicidad. Sin embargo, había acertado en sus cálculos, ya que habían pasado 2 años desde su matrimonio y Poliña no había dejado de pensar en ser madre. Acudió a la clínica reproductiva con una perseverancia envidiable,
con la esperanza de concebir de forma natural. Pero los médicos repitieron a una voz que si quería tener un bebé, solo podía ser a través de una madre sustituta. El médico del Centro de Planificación Familiar convenció a Poliña de que sería un error obligar a otra mujer a soportar a su bebé por su propio deseo. Ella respondió tímidamente que quería dar a luz ella misma, pero el médico le recordó el riesgo de perder un embrión a las 10 o 12 semanas y el estrés que le causaría a su cuerpo. Eventualmente, Id la convenció de escuchar a los médicos y comenzaron a buscar una madre sustituta. Sin embargo, ninguno de los candidatos convenía a Poliña. Algunos eran demasiado viejos, algunos demasiado jóvenes, algunos demasiado descarados y algunos demasiado estúpidos. Poliña se dio cuenta de que la madre sustituta sería como una incubadora y que no podía usar a alguien para su propio beneficio. Para su bebé, Pelwettegerek convenció a Poliña para que aceptara, pero ella una vez más rechazó las opciones sugeridas por los médicos. En esta historia, Red parecía cada vez más un extraño, solo observando cómo Poliña estudiaba carpetas y viajaba a reuniones. Sin embargo, la última palabra siempre fue de ella. En algún momento, Ido decidió que era solo entretenimiento para Poliña encontrar una incubadora, como lo expresó su suegro, para su bebé. Ya no estaba claro si el bebé vendría, pero Jade le importaba. Amaba a su esposa, e incluso si no podían tener hijos, él sobreviviría. Una vez, Mikhail encontró a Lena llorando. La niña trató de hacer algo en la casa, moliendo los cubiertos, pero las lágrimas corrían. Su cara como granizo. El joven maestro preguntó qué había pasado, y al principio ella solo sacudió la cabeza y se mordió el labio. Luego rompió a llorar y le dijo que tenía un hijo, un niño de 5 años, que vivía con su abuela en la misma ciudad. A Lena solo los visitaba los fines de semana, y eso era todo. Era normal, y sus ansiados encuentros siempre estaban llenos de alegría. Sin embargo, últimamente, Alena comenzó a notar que Nikita se aletargaba y le dijo a su mamá que lo llevara a la clínica. Ella misma iría con él, pero tenía un trabajo que dejar. Sin embargo, su madre siguió tirando, y ahora, una vez que se llevaron a Nikita del jardín de infantes en una ambulancia, resultó que el niño tenía leucemia. Ahora, el niño está en el hospital en una sala de boxeo y los médicos prometen ayudar, pero al mismo tiempo dicen que la ayuda paga será más efectiva y la cantidad requerida es asombrosa. Alena siente que la tierra se le escapa bajo los pies. ¿Dónde se supone que debo llevarlo?, pensó, limpiándose las lágrimas. Tal vez pueda ayudarte. Estoy sano y fuerte, y ya tengo un hijo. Entiéndeme, necesito dinero. Y créanme, haré todo de acuerdo con las condiciones del contrato, dijo Alena. No puedo resolver estos problemas sin Poliña, se encogió de hombros Mikhail, pero prometo hablar con ella y dejarme tu número de cuenta. Alena se sorprendió de que lo tuviera y respondió vagamente. Ella no preguntó nada más y obedientemente escribió un número en una hoja de papel. Mikhail miró a esta desafortunada chica, sintiendo algo por ella. Solo quería ayudar a Alena de inmediato sin ninguna condición, pero él tenía una esposa. Alena soñaba con tener un hijo, así que ¿por qué no ayudarla esa misma noche? Llamó a Alena y le propuso cenar. ¿Y quieres que la madre que dio a luz al niño enfermo lleve a nuestro bebé?, exclamó Poliña indignada. Misje, al menos deberías pensar un poco en la enfermedad de su hijo. Se preguntó Guy. Este será solo nuestro bebé. ¿Lo entiendes todo, no? Sí, lo entiendo, hizo un gesto a su esposa para que se alejara, pero es imposible saber cómo se verán afectados nuestros cuerpos. No, definitivamente no. Bueno, suspiró Pierce, pero todavía tenemos que ayudar a Alena. Su hijo está enfermo y requiere una operación paga que cuesta 3 millones. No es una gran cantidad para nosotros, pero puede salvar la vida del niño. El monto total de nuestra cuenta y transfiéralo a Alena. No, no puedes. Le grité a Poliña. ¿Por qué decidiste que puedes tirar esa cantidad de dinero? Pero, en general, trabajo duro por este dinero. Él le recordó a su esposa con calma. Sí, incluso se puso roja. Este es el dinero de mi padre. Él simplemente te los da, sonrió Guy. Y pensé que todavía trabajo para aumentar las ganancias de nuestra empresa. Eso sí, en estos 2 años, hemos aumentado la cantidad de clientes una vez en 5. Michael fue derrotado por el comportamiento de su esposa. No había una chica más linda y amable, sino una furia codiciosa a la que no le importaba el dolor de los demás. Poliña,
Alena ha estado sirviendo en nuestra casa durante tantos años, dijo Gabe. Sí, durante 4 años. Resulta que abandonó a su hijo en un año y corrió a las casas de otras personas para ganar dinero para alimentar a su hijo, dijo Poliña con cierta cantidad de regodeo. ¿Cómo puedes hablar así?, se preguntó Boyle. No he oído nada sobre mi esposo, se rió Poliña. Entonces su rostro se retorció de ira. Odio frotarme con cualquiera y dar a luz. Como gatos, y luego gritan, ayuda, Poliña, recupera el sentido, nuestra Alena claramente no es así. Mikhail todavía trató de razonar con su esposa, pero ella continuó como si no lo hubiera escuchado. La discusión sobre por qué hay tanta injusticia en el mundo sería la mejor mamá del mundo, pero resulta que hay dinero, un esposo y un hijo. A ella le encantaría tener todos estos, pero estos Bescal y Yard dan a luz sin pensar en el mañana. Que lo consigan, concluyó. Mikhail decidió no hablar más del tema con Poliña, pero al día siguiente fue al banco y transfirió dinero a la cuenta de Alena. Tampoco se conoce a su suegro, lo puso porque él mismo ganó este dinero, y Poliña se sorprendió desagradablemente. No esperaba que mi esposa fuera así, dijo. Con el tiempo, todas las máscaras fueron arrancadas. Por la noche, Rit estaba en casa y su suegro se fue de viaje de negocios. Poliña descansó en su habitación y Alena lo recibió en el pasillo. Buenas noches, ¿vas a cenar?, preguntó con una voz notablemente alegre. Tal vez, Micaela accedió a tomar un refrigerio y sonrió. Aliona, veo que tu estado de ánimo ha mejorado. Sí, no me creerás, vino todo el dinero, respondió Alena con entusiasmo. Lo sé, guiñó un ojo, así que eres tú. Alena jadeó e inmediatamente frunció el ceño, pero no discutimos nada. Ni siquiera discutí. Polina Dmitrievna tampoco estaba en el hospital. No dijo una palabra hoy, especialmente en silencio por alguna razón, dijo Mikhail. Cálmate, no tienes que ser nuestra madre sustituta. Polinia no quiere eso. Decidí ayudarte así como así. Pero hay una condición, será nuestro pequeño secreto. Mikhail se llevó el dedo a los labios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Alena repitió confundida. Te lo dije, nadie se siente incómodo de alguna manera, como si fuera nadie. Eres nuestro. En casa, el gobernante sonrió, Micaela en serio, elimina todas las dudas y trata a tu hijo. Puedes tener un día libre. Sí, quería hablar con Polinia Dmitrievna. Te hablaré yo mismo. Voy ahora mismo, ve a tu hijo en el hospital, y mañana tienes mucho, habrá problemas en el hospital. Probablemente sea por eso. No puedes venir a trabajar. Yo mismo le diré a Polinia Dmitrievna que te ha dejado ir, dijo Mikhail. Alena sonrió agradecida y luego de repente se apresuró a abrazarlo con fuerza, pero inmediatamente retrocedió, sonrojándose mucho. Oh, perdóname, no sé lo que estoy haciendo. Muchas gracias, dijo. Alena corrió a su habitación y luego volvió indecisa a la misma mesa. Es necesario cubrir, Alena. Detente, Mikhail lo detuvo. No puedo resolverlo por mí mismo. Tal vez deberías ir, o tal vez te lleve. Alena se sonrojó. Iré yo misma, dijo y salió corriendo. 5 minutos después, ya tenía prisa por llegar a la puerta. Mikhail la miró a través de la ventana y se sorprendió pensando que estaba mirando a esta joven, casi una niña, con interés. Sí, le gusta a Alena. Es tan linda, tranquila, y eso es lo que esta prueba es para ella, su hijo. En general, ¿qué sabe él de ella? En estos 2 años prácticamente han charlado, así que váyanlo. Ella vence a la última fuerza, criando a un hijo donde está el padre del niño. Los pensamientos de Yi fueron interrumpidos por un golpe. Giró la cabeza y vio que algo había caído en la habitación de Poliña. Su esposa estaba sentada en la cama, acostada junto a fragmentos de un jarrón caro y raro que Poliña apreciaba tanto. Miró desconcertada los fragmentos y algo susurró en silencio en sus labios. ¿Qué pasó? Poliña preguntó apresuradamente. Nada, respondió Mikhail. Su esposa dijo con languidez, lo destrocé hasta el infierno. Cansado. Llama a Aliona. Deja que se lo lleve. Y yo la dejo ir con mi hijo. ¿Cómo? Ella lloró. Poliña, ¿la dejaste ir sin mi conocimiento? Soy su amante, dijo Mikhail, tratando de calmarla. Cariño, no te pongas tan nerviosa. Tuve que llevar a mi hijo al hospital, explicó. Poliña sonrió torcidamente a su hijo.
Todo mestizo tiene un cachorro, pero yo no, dijo. Mikhail involuntariamente hizo una mueca. La última vez que su esposa se permitió tales libertades, él estaba simplemente alterado. Basta, y no tendremos un bebé, dijo con severidad. Poliña lo recibió hoy con lágrimas. Me llamaron de la clínica. Investigaron un poco y descubrieron que tengo una enfermedad genética rara. Mi hijo. Se dejó caer sobre la almohada y sollozó, y Eve comenzó a consolarla. Ya había olvidado todo sobre las travesuras de su esposa. Él solo estaba tratando de estar allí para ella. Lo siento por su dulce niña. Eve quería aliviar su dolor de alguna manera, así que habló y habló, ofreciéndole palabras de consuelo y acariciando su cabeza. Poliña se calmó y pronto se quedó dormida. Ed quitó los fragmentos del jarrón y se acostó junto a ella. Su somnolienta esposa, admirando su belleza y sintiéndose impotente para aliviar su infelicidad. El sueño de Poliña de convertirse en madre se había hecho añicos, y el corazón de Jill sufría por ella. Hace 2 años, no había entendido su anhelo de tener un hijo, pero ahora sí. Quería procrear, pero la vida le había mostrado una dura realidad. A la mañana siguiente, Rido se despertó y encontró la luz cubriendo a Poliña con un velo, y corrió a la cocina, donde olió algo horneado y escuchó cantar a Nadezhda Ivanovna. Mientras estaba en el baño, escuchó el llanto histérico de su esposa y corrió a la habitación para encontrar a Poliña sosteniendo un teléfono en sus manos. Recibe una notificación, gritó cuando vio a Yale. Ayer, acabo de leer eso. Usted transfirió 3 millones a alguna clínica por el cachorro de esta niña. Poliña, no grites. La factura es nuestra y tengo todo el derecho de controlarla. Tratando de parecer tranquilo, Bill respondió, sí, transferí dinero para el tratamiento del hijo de Alena. Creo que es correcto. Ella nos ha servido fielmente durante tantos años, y solo tenemos que ayudarla. Poliña gruñó, te dije que no tocaras el dinero. Michael respondió, Poliña, cálmate. Este no es el último dinero que les gané yo mismo. ¿Te los habrías ganado si no fuera por mi papá? Por cierto, pronto estará aquí para explicar. Desde la ventana del dormitorio, podían ver a Dmitri Fedorovich caminando hacia la casa. Había regresado de un viaje de negocios. Él miró desde la ventana y nuevamente observó cuidadosamente a su esposa. No entiendo por qué había habido un cambio tan drástico en el carácter de Poliña. La niña siempre tranquila y dulce ahora era como Fury. Dmitri Fedorovich miró por primera vez a su hija y la encontró molesta. Ella habló confusamente sobre sus penas con respecto al veredicto final de los médicos. Y luego expuso con enojo cómo Tuel se había deshecho del dinero. Papá, le dio dinero a esta criada. Ella lloró y ni siquiera me dijo nada. Me siento como el dueño. Dmitri Fedorovich miró enojado a su yerno, que estaba casi firme como él. Cansado de poner excusas, Kate era un miembro de pleno derecho de la familia, pero su esposa se había llevado a este punto. Quería enviarlos al infierno e irse, dando un portazo. Dmitri Fedorovich aparentemente entendió. Este era Teis, que no quería perder lo que era conveniente para él, tanto para los negocios como para su hija. Vamos, Misje, a la oficina, y hablaremos. Poliña, no te preocupes. Me encargaré de todo. Poliña siguió enojada y exigió que se cancelara el pago. Dmitri Fedorovich dijo con firmeza, yo decidiré todo. En la oficina, caminó durante unos 5 minutos de esquina a esquina, pensando sobre algo. Kate también se quedó en silencio. No iba a poner más excusas. Ella lloró y ni siquiera me dijo nada. Me siento como el dueño. Dmitri Fedorovich miró enojado a su yerno, que era casi tan alto como él. Estaba cansado de poner excusas. Quería ser un miembro de pleno derecho de la familia, pero su esposa abrió el camino. Quiero mandarlos al carajo e irme, dando un portazo. Al parecer, Liv lo entendió. No quería perder lo que le convenía, tanto para el negocio como para su hija. Vámonos, Misje, a la oficina. Y hablaremos. Poliña, no te preocupes, yo me encargo de todo. Poliña seguía enfadada y exigía que les devolvieran el dinero. Cancelar el pago. Yo decidiré todo, dijo Dmitri Fedorovich con firmeza en su oficina. Caminó durante unos 5 minutos de la esquina B a la esquina, pensando en algo. Michael también guardó silencio. No iba a poner excusas. Creía que sí. Lo correcto no, entiendes que hiciste que mi chica se preocupara,
finalmente pronunció Dmitri Fedorovich. Estos problemas se resuelven de mutuo acuerdo. Hay un niño enfermo y decidí ayudar. Yelov respondió con calma. Y creo que hice lo correcto. Correcto, sonrió Dmitri Fedorovich. Eyov, ¿qué entiendes por ayuda? Aliona es casi un miembro de la familia. Me sorprende que ella solía. Sí, ella habló. Cansado, Dmitri Fedorovich lo rechazó. Pero ella dijo que no tengo dinero gratis, y esto es así. Misje, tú y yo somos hombres de negocios. Debes entender que tirar el dinero no es bueno. Me los gané, dijo Yeyov. Sí, no discutí, pero tú entiendes, Poliña. Ella está acostumbrada a que su opinión siempre sea escuchada, y aquí los médicos se sorprendieron y molestaron a la niña. Alena me humilla de manera inapropiada, me insulta de todas las formas posibles. Por cierto, sobre Alena, Dmitri Fedorovich lo interrumpió. ¿Dónde está ella? No la vi cuando regresé. Le dije que no viniera hoy. Que se quede con su hijo antes de la operación. ¿Está claro? Dmitri Fedorovich asintió pensativo. Exteriormente, estaba completamente tranquilo, aunque por dentro. El texto original es muy difícil de entender debido a su mala gramática y falta de claridad. Sin embargo, según el contexto, parece ser una conversación entre varias personas sobre el comportamiento de una mujer llamada Poliña y su relación con la familia de su esposo. He aquí un intento de mejorar la gramática y la legibilidad del texto. ¿Quién es él para deshacerse del alma de Buriatia que se está gestando en su casa? Tuvo que ser contenido por el bien de Poliña. Hagámoslo, dijo. Dinero a Lena, que no regrese. Que así sea. Haz una buena acción, pero la voy a despedir, exclamó Mikhail. ¿Para qué? Ella no hizo nada malo. Te despido porque veo que mi Poliña está demasiado nerviosa, respondió. Incluso con su mención, probablemente sea por la conversación de ayer con los médicos. Sí, todos tienen hijos menos ella, pero no es normal. Necesita tratamiento y sedantes, y estoy sorprendido por su comportamiento. Últimamente no ha estado así. Ahora odiará a todas las madres con niños, dijo Yuiv emocionado. Y Alena, ¿cómo es posible que tenga su propio hijo? Es necesario tratarlo y criarlo. Y la estás privando de su trabajo. Le daré características normales, pero no volverá a aparecer en mi casa, dijo Dmitri Fedorovich con firmeza. Y deja todos digan gracias por no revertir la transferencia de ayer. Toda la conversación ha terminado. Mikhail salió de la oficina, sintiéndose como un colegial indigno al que el director de la oficina acababa de leer. Se sentó a desayunar y pensó en la situación actual. Así que mostraron sus verdaderos rostros, pensó. Padre e hija. Todo este tiempo, pensé que tenía suerte de tener una esposa amorosa y un suegro adecuado. Pero resultó que no hay nada más valioso que el dinero. ¿Qué sacaron de tu cerebro tu hija y tu padre? Nadezhda Ivanovna le susurró mientras limpiaba la mesa. Escuché todo. Lo siento por Alionka. Entonces te costará más, respondió. Sí, ¿a dónde fue Vig? Simplemente no reconozco a mi esposa, sino por el contrario, reconozco a la cocinera. Siempre fue una narcisista egoísta, pensando que el mundo entero debería girar a sus pies. Dmitri Fedorovich los mencionó a ambos, temblando como un jarrón de cristal cuando apareciste en la familia. Entonces ella cambió. Pensé que tu amor lo arreglaba, pero no, su carácter tarde o temprano se manifestaba. Al menos no empezó a beber como lo hizo yo. Y se quedó helado, seguro que no sabía que ella bebía, le confesó a Nadezhda Ivanovna. Cuando murió su primer novio, el doctor trabajó con ella. Entonces ella se calmó contigo. Reunió. Oh, ¿qué más será? El cocinero llevó los platos sucios a la cocina mientras Mikhail se sentaba a digerir lo que le había dicho Nadezhda Ivanovna. Vaya, los secretos se abren después de 2 años de matrimonio. Hay algo que él aún no sabe. Que decidió que necesitaba un descanso del escándalo doméstico y de su trabajo. Necesitaba calmarse. En el camino, llamó a Alena. Con su voz frustrada, Mikhail entendió que su suegro ya había llamado a Alena. Lamento no haber podido convencerlo, dijo en tono de disculpa. Sí, realmente necesito el trabajo de Nikita ahora. Después de la operación, todavía hay un largo proceso de rehabilitación por el que tendrá que pasar.
Casi llorando, Alena respondió, ¿dónde más puedo encontrar tales ganancias? Bueno, nada es más importante que la cirugía. Será mañana. Gracias, Bill. Probablemente lo entendiste como una tontería. Avancemos, sonrió el hombre. Desafortunadamente. Alena, quiero preguntarte si necesitas ayuda con el dinero o si necesitas que te lleve a donde debes ir. Llámame sin dudarlo. Gracias, susurró tocado Alena. Solo que no entiendo por qué lo haces por mi culpa. El problema es mío. Mis problemas comparados con los tuyos no son nada, pero te ayudo porque veo que estás sola en esta vida, como un pez volando en una pelea. Tengo razón, sí, estoy peleando, pero es inútil, Alena. Todo estará bien ahora. Gracias de nuevo. Se despidieron. Pasó una semana. El hijo de Alena fue operado y los médicos dieron predicciones favorables que inspiraron a la joven. Al mismo tiempo, corría como un pájaro herido, necesitando dinero para recibir tratamiento adicional. La rehabilitación también requirió fondos considerables, pero por suerte, Alena no pudo encontrar trabajo. Dmitry Fayedourovich prometió dar buenas recomendaciones, pero de hecho, Poliña intervino y Alena no fue llevada a ninguna casa decente. La joven consiguió trabajo como cajera en un supermercado y de alguna manera logró pagar el tratamiento de su hijo y cuidar a su anciana madre enferma. Sí, recordaba la conversación con Mikhail, pero no se atrevía a llamarlo porque la incomodaba. Un día decidió marcar otro número, el número del padre de Nikita, pero una mujer levantó el teléfono y le dijo a Alena que lo olvidara. Este número de teléfono pertenece a Pavel, que está casado y tiene familia. Estas palabras hirieron dolorosamente a una desafortunada joven madre una vez más. Después de todo, este mismo Bo rompió su vida, jugó con ella y la tiró hace 7 años. Alena estudió en una universidad pedagógica y soñaba con conectar su vida con la escuela. Luego lo conoció en una fiesta de estudiantes. Pavel era asombrosamente guapo y muy galante. La acompañó a su casa y habló sobre su familia. Su padre era profesor en la Universidad Económica y su madre era diseñadora. El propio Pavel era un abogado principiante. Sus padres eran dueños de una casa de campo y un apartamento en el centro. Alena incluso perdió un poco, ella había vivido toda su vida con su mamá en un apartamento de una sola habitación. Su madre era despachadora de ambulancias y su padre murió en un accidente de fábrica. Eran una familia normal y sencilla, alejada de la vida de Pavel. Pero el chico se acurrucó alrededor de la chica y ella cedió. El romance vertiginoso de Alain la puso en el séptimo cielo con felicidad. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, inmediatamente le dijo a su amado. Se rió entre dientes y metió la mano en su billetera, sacando algunos billetes grandes. ¿Es suficiente?, preguntó con una sonrisa. Alena se alejó de él y Pavel se enfureció para interrumpir al tonto. ¿En serio? ¿Crees que me casaré contigo? Pasa, él dijo. ¡Qué interrupción! Te amo tanto, dijo Alena con lágrimas. Digo tonto, toma el dinero, y estamos en el cálculo del dinero. Alena no tomó el dinero y Pavel se fue sin decir una palabra y volvió a guardar el dinero en su billetera. No llamó ni volvió. Alena estaba al borde de un ataque de nervios. ¿Qué debería hacer ella? Su mamá entendió todo sin palabras. Ella solo preguntó, ¿cuántas semanas? Alena admitió, 10. Vamos a dar a luz a una hija, respondió tranquilamente su madre y la abrazó. Alena entonces estalló en lágrimas. Su madre fue su único apoyo y apoyo del instituto. Tenía que irse, y Alena esperaba que algún día pudiera recuperarse. Si bien todos sus pensamientos eran sobre el bebé Nikita, nació como un hombre sano y fuerte. Al principio, nada presagiaba problemas. Y luego este diagnóstico fue aterrador de imaginar qué hubiera pasado si no fuera por el apoyo de Yale. Ahora no tenía a nadie a quien referirse excepto a él. Mikhail incluso estaba encantado con su llamada y preguntó cómo estaba Nikita. Le dije y luego decidí pedir ayuda de nuevo, sollozó Alena en el teléfono, explicando tortuosamente su situación. Entiendo que esto es descarado de mi parte, pero no sé qué hacer. Michael trató de calmarla diciendo, cálmate, Alena. Estás desaparecida catastróficamente. Es correcto que me hayas llamado. Prometí ayudar y ayudaré. Se encontraron en el mismo parque ese día y se sentaron un rato. Hablaron de la tienda y Mikhail entregó el dinero,
que sería más que suficiente para un mes para comprar todo lo que necesitaba el hijo de Alena. Se despidió de su madre y prometió, en el próximo mes, te ayudaré. Oh, no te avergüences, Alena. Estoy bien. Espero encontrar un buen trabajo aquí. Cuando encuentre uno, seré responsable de ti hasta entonces. Un mes más tarde, Kid volvió y él mismo entregó el dinero junto con un ramo de flores y un pastel. Se sentaron en la cocina durante mucho tiempo y Alena contó su historia de amor. No puedo conseguirlo, dijo. Alena levantó sus ojos grises hacia él. Te casaste a través de la línea de lástima, perdón por mi franqueza, a la que no hay yo. Parecía que me enamoraba sinceramente de ella, y ella, luego suspiró y dijo, no me importa. Fue que estaba encadenada a una silla de ruedas, ya sabes. Nos sentimos bien juntos, luego todo se desvaneció como la niebla. Ahora es generalmente una especie de horror. Poliña. Comenzó a beber. Encuentro una botella vacía debajo de la cama todos los días. ¿El punto? ¿Y qué hay de Dmitri Fedorovich? Parece que ella también la regaña y luego se arrepiente. No sé cómo termina todo, para ser honesto. Pensé en renunciar a todo e irme, pero no puedo. De alguna manera resultará feo, dejar a una esposa discapacitada. Sí, es una situación difícil. Alena simpatizaba sinceramente con Mikhail, y él derramó su alma por primera vez en su vida en esa pequeña cocina modesta. Alena lo despidió y se quedaron en la entrada durante mucho tiempo. A través de la ventana, ella los observaba. Ten cuidado con este Teyes, advirtió. Alena vino una vez. Mamá, ¿de qué estás sinceramente sorprendida? Chica, ¿sabes lo que es, casado con una mujer rica? Diga lo que diga ahora, no dejará a su esposa y tu cabeza. Lo siento si te confundí un poco, no fue mi intención hacer eso. Alena estaba avergonzada y se sintió astuta. Trató de no pensar en Yes, pero tenía miedo de admitir que estaba enamorada de Yes. Mikhail entendió que Alena era la única en su mente, y era difícil para ella trabajar al lado de Poliña, la joven, lenta pero seguramente, bebía demasiado. Una vez, cuando Mikhail recibió la visita de su tía del pueblo, Tatiana, que había estado en silencio y de mal humor durante mucho tiempo, comprendió que ella estaba molesta porque no estaba invitada a la boda. Sin embargo, había pasado el tiempo y decidió visitar a su sobrino. Mikhail la recibió con normalidad y Poliña se sorprendió al ver a la tía del pueblo. Al principio, Tatiana torció los labios, pero luego incluso hablaron un poco. Antes de la cena, Tatiana habló sobre las peculiaridades de la vida del pueblo, y Poliña se sorprendió al saber cómo vive la gente sin calefacción central y con internet deficiente. Una persona se acostumbra a todo, suspiró. Tatiana luego reveló que su casa no estaba en buenas condiciones y que quería arreglarla pero no tenía el dinero. Miró inquisitivamente a Mikhail, pero él fingió no entender la indirecta. Tatiana no retrocedió y le preguntó a Mikhail si consideraría vender el terreno donde estaba ubicada la casa de sus padres, ya que estaba registrado a su nombre y no parecía necesitarlo. Había encontrado un comprador, una familia numerosa en el vecindario que quería expandirse, pero solo tenían dinero suficiente para pagar lo que podían pagar por los niños. Tatiana preguntó si Mikhail podía emitir un poder notarial para que ella vendiera el terreno y la casa, y eso era todo lo que quería. Ed accedió a su pedido, pero lo dijo con ironía. Poliña resopló, pero Jill no respondió. Miró a su anciana tía y se dio cuenta de que sus hábitos no habían cambiado en absoluto, ella seguía siendo la misma persona codiciosa que mintió acerca de redecorar su casa. Kate estaba muy al tanto del estado de la casa de su tía, aunque hacía tiempo que no se comunicaba con ella. Estaba interesado en ver fotos recientes de la calle donde estaba su casa. La casa de la tía Tania tenía techos y revestimientos nuevos, que cubrían todo como si fueran personas. Por otro lado, la casa de los padres de Mikhail estaba en ruinas y la mansión estaba en malas condiciones. A Mikhail le dolía el corazón, pero no quería renunciar a sus tías. Sin embargo, la respuesta de la tía Tania lo irritó y lo dejó pasar. Una vez que los niños estén allí, todo arderá, dijo. Mikhail solo se encogió de hombros y no quiso continuar la conversación. Su tía se ocupó sin esperar la cena y él no la retuvo en la puerta. Tatiana fue empujada por Dmitri Fedorovich, quien miró a la invitada con sorpresa y luego se ofreció a llevarla personalmente a la estación de tren. Tatiana estaba encantada, y al menos había gente respetuosa en esta casa, a diferencia de la suya. Se despidió de su sobrino Polinochka sin mirar a Jair.
Sintió la falta de sinceridad por parte de su tía y no tenía ningún deseo de continuar la comunicación. Cuando Ulrich regresó, notó que Tatiana era una mujer normal. Él nunca se la había presentado y no creía que fuera importante. Se había estado comunicando con Poliña y su padre últimamente, y sus nervios estaban al límite. Unos días después, sucedió algo que alejó aún más a Diego de su esposa. Esa noche, Poliña se emborrachaba habitualmente y dormía tranquilamente en su silla. Dmitri Fedorovich trató de no prestar atención a su comportamiento y fue a su gabinete. Ya estaba cansado de luchar contra el hábito pernicioso de Poliña. Eventualmente, ella tuvo un esposo, así que él debería resolverlo. Mientras tanto, Mikhail se sentó en la sala de estar, sintiendo como si un huracán rugiera dentro de él. Sin embargo, simplemente estaba cansado de todo y giró sin rumbo el teléfono en sus manos. De repente, sin esperarlo, marcó el número de Alena. Escuchó su voz cansada en el otro extremo, que todavía era cálida y querida. Ya habían pasado la etapa de ser salados y ahora estaban en una relación amistosa. Eso fue suficiente por ahora. Hola, hola, se regocijó Mikhail. ¿Dónde estás? ¿Estás en el trabajo? Sí, todavía estoy en el trabajo, pero ya es muy tarde. Nuestra tienda funciona hasta las 11. Iré a buscarte, dijo Guy e inmediatamente salió de la casa, respirando el aire fresco del patio. Era mayo, y todo en la naturaleza estaba floreciendo y fragante. Quería amor, y Aliona, una mujer joven, también quería algo así. Estaba cansada del eterno fantasma de su mujer y de sus histerias. Sí, solo quería la atención femenina, y los pensamientos sobre Aliona excitaban su sangre. Él la esperó en el supermercado. Alena se sentó en el coche con él. Gracias, tan inesperadamente, sonrió. Tengo buenas noticias. Nikita fue dada de alta por una semana. Esto es bueno. Michael sonrió. Estoy seguro de que te encontrarás con él desde el hospital. Solo dime dónde y cuándo conducir. Gracias, respondió. Aliona preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos? Actuamos como niños pequeños. De repente, preguntó, pienso constantemente en ti, y en ti también, estoy seguro, Misje. No puedes. Ella susurró, formalmente, ya sabes, Alena, no me atormentes. Dime algo. ¿Lo sientes por mí? Ella se quedó en silencio por un rato y luego, sonrojándose, susurró, te amo. Kate atrajo a la chica y la besó. Por primera vez en su vida, su corazón latía así. Parecía que ahora saltaría de alegría. Besando a su amada, puso en marcha el coche. ¿A dónde vamos? Ella preguntó. El hotel, le respondieron Mikhail y Aliona con decisión. No dijeron nada en contra. La verdadera noche de amor fue inolvidable. Por primera vez en su vida, Kate estaba realmente feliz y Alena también. Creían que se encontraban entre las pruebas de la vida. Se reunían casi todos los días. Pronto, Hilo subió a Mishke, su amada, del hospital. Luego se sentaron en casa para una mesa festiva en la misma pequeña cocina. Apenas un pastel conoció a Nikita, que fue tan maravillosa. El niño encontró rápidamente un lenguaje común con el tío Mishke. Le habló del hospital, de sus juguetes favoritos y de los dibujos animados, todo a la vez. Mikhail escuchó la charla infantil y sonrió, asintiendo ocasionalmente en respuesta e insertando algún comentario. Alena miró a los dos más queridos por sus hombres. Su corazón latía de alegría. Todo estará bien ahora. Misje se divorciará de su rica esposa y estarán juntos, dijo Svetlana Danilovna, madre de Alena Mikhail. A mí también me gustó, pero algo estaba molestando mi corazón materno. Había pasado un mes y Mikhail no se había atrevido a decirle a su esposa que había decidido divorciarse de ella. Estaba atormentado por sentimientos encontrados. Sí, amaba a Alena, pero ¿cómo dejar a la esposa de una persona discapacitada? Esto no fue humano. Y su suegro era hombre severo, definitivamente respondería, por supuesto, expulsando de inmediato a Mikhail de la firma. Sin sustento. Irte estaba seguro de que encontraría un trabajo, pero las personas influyentes definitivamente extenderían sus manos imperiosas y todas las empresas decentes estarían cerradas para él. Mikhail sufrió y dio vueltas en sus dudas sobre qué hacer, pero no pudo engañar a Alena. Tenía sentimientos muy fuertes por ella. Entonces Alena le dijo que Yet estaba embarazada. Feliz, sería padre.
Más tirón, era imposible. El hombre decidió esa misma noche hablar con su esposa y iba a retirarle. Veremos qué sucede. Iré a Elena con una maleta y un poco de dinero. Alquilaremos un apartamento. Svetlana Danilovna no se avergonzará. Michael definitivamente encontrará un trabajo. Sí, eso es lo que decidí. Se fue a casa lleno de determinación. Dimitri se reunió con él en la sala de estar y estaba claramente desconcertado por algo. Oh, Misje, estoy esperando para hablar. Sí, respondió Mikhail. ¿Y sobre qué? Vamos a escucharte primero, vaciló Beil. Su determinación ante un suegro influyente se desvanecía a cada minuto. Pero bueno, estuvo de acuerdo Wegwetjenilere. Aquí está la cosa. Voy a volar durante 6 meses. ¿Recuerdas la frontera? Encontramos clientes allí, y ahí es donde las cosas despegaron. Solo quiero controlar todo. Solo me preocupa que puedas manejarlo. Aquí sí mí durante medio año. Miguel frunció el ceño. Sí, sí, no te preocupes. No eres el único que se queda conmigo. Todo el equipo. Estoy seguro de que podemos hacerlo en la oficina. Bien, Micaela sintió con incertidumbre. ¿Y si eres para Pauline? Esperemos, murmuró Micael. Entendió que no le quedaba mucho tiempo para tomar una decisión. Ahora puedo simplemente tomar y salir de casa. No podía decepcionar a Dmitri Fedorovich, después de todo, en general, no le hizo nada malo. Entonces, el suegro dejará la empresa. Sí, y eso lo hará enojar. Ahora es especialmente difícil, y la respuesta será dura. Sí, tienes que esperar. ¿Qué querías decir? Recordó Wojciech. Sí, quería hablar sobre Poliña, hablar para hacer algo, consideró lo que hiciste. El suegro suspiró y le dio una palmadita en el hombro al yerno. Preocúpate por todo contigo y Poliña. Puedes mejorar y tener un bebé. Bueno, al menos el orfanato, no me opondré. Jetta sintió pensativo en respuesta a él. En este momento, estaba avergonzado de mí mismo. La cobardía no podía confesar. Tenía miedo. Me compadecí de Poliña y Ibetuetinigede, y se arrepentirán cuando todos se enteren. Difícilmente. Michael decidió eso, dejó que todo quedara por ahora. Como comer vivirá en 2 familias. Es feo, pero hasta ahora, esta es la mejor opción. Al día siguiente, le dijo a Elena que todo estaba bien. Por supuesto, ella estaba molesta. Nikita dio a luz fuera del matrimonio. Ahora, la situación es incomprensible, pero el bebé lo dejará en cualquier caso. Elena le creyó a JT, según él, tuvo que esperar tanto tiempo. Dmitri Fedorovich, como prometió, trajo un especialista de clase para Poliña. A su casa. Una semana más tarde, al ver que la hija finalmente recobró el sentido, se fue en un largo viaje de negocios. Le otorgó un poder general para firmas de gestión a Mikhail. Los días difíciles de Yield comenzaron. Semanas y meses, él giraba como una ardilla en una rueda en el trabajo, luego corrió hacia el favorito de Elena. Ella no le reprochó nada. Arregló su nido familiar, alquiló un apartamento. Nikita se acostumbró a él e incluso lo llamaba tímidamente papá de vez en cuando. Sonrió bastante. Sí, este chico era muy querido. La hija, que debió nacer algún tiempo después, solía pasar la noche con Elena. Poliña dijo que simplemente trabaja mucho y, a veces, pasa la noche en la oficina, ocupado con el trabajo. Con el médico, al principio, tomó todo por una moneda limpia, y luego comenzó a mirar con recelo a su marido. Si me estás engañando, entonces tu papá. Ella te va a ganar, le dijo ayer por la mañana cuando iba a trabajar. Le tomó un momento entender lo que ella quería decir. Tal vez ella estaba cargando con alguna carga, pero él sabía que ella no la compartía intencionalmente con él. Eres mío, eso es de tu propiedad, respondió Guido con una sonrisa. No sonrías, respondió ella. Me lo debes todo. Pensó en su trabajo, su auto e incluso en su traje y corbata. Mikhail se encogió de hombros nerviosamente. Estaba cansado de estos reproches. Después de todo, la cuenta de la firma ahora prosperaba gracias a sus esfuerzos, pero a los ojos de su esposa, se lo debía todo a ella y a su padre. Se abstuvo de decir nada y la dejó regresar con su padre. Iba a llegar pronto. Misje, has cambiado mucho, continuó Poliña diciéndole. Eres un extraño tan frío.
Ya tenemos intimidad. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado, y no entiendes por qué. ¿No te diste cuenta de que no he estado en casa durante 2 meses?, preguntó con tristeza. Toqué la botella, respondió Poliña. Este médico es realmente un milagro. Bien, bien, inesperadamente se suavizó Poliña. Misge, vuelve a casa temprano del trabajo hoy. Organicemos una velada romántica. Ya basta de que vivamos como extraños. Somos familia. Miguel asintió. Lo siento, hoy no tengo mucho trabajo que hacer. Podemos salir de la ciudad. ¿Qué día te conviene? Pacíficamente, respondió Poliña. Dame un beso de despedida como en los viejos tiempos. Mikael besó a su esposa y parecía aparentemente feliz. Pero por dentro, estaba luchando con el engaño que sentía. Aliona estaba esperando el regreso de su suegro. Más tarde se supo que fue su error. Dmitri Fedorovich pronto llamó y le dijo a Yaido que tendría que quedarse un par de meses más. ¿Cómo te las arreglarás allí?, le preguntó a su yerno. Puedo manejarlo, respondió abatido Tuel. No sabía qué hacer cuando Lena dio a luz en 2 meses. Se avergonzaba de su indecisión frente a su amada mujer, pero ella no lo culpaba de nada. Aceptar esperar a Poliña durante este tiempo ha cambiado. Parecía más fresca y bonita, pero se olvidó de su adicción y solo se preocupó por la frialdad de su marido. Y luego, un día, decidió que no podía seguirlo ella misma. Contrató detectives y pronto trajeron fotos que mostraban a Mikael caminando con Alena en el parque, felices y tomados de la mano. En la palma de la mano de Alena, había un niño sonriente, aparentemente su hijo. Se besaron y los pequeños se sentaron juntos en una heladería. Aquí está el bastardo, susurró Poliña cuando vio las fotos. Ella quería la confirmación de la infidelidad de su esposo, pero no podía quitarle a su esposo. No podía demostrar que conocía el secreto. Él tuvo que esperar el regreso de su padre para decidir qué hacer. Pasó el tiempo y Dmitri Fedorovich, el padre de Poliña, regresó. Fue enfáticamente cortés e informó sobre su trabajo. Se alegró de ver a su hija, pero no había indicios de lo que estaba pasando. Todavía estaba ansiosa después de la cena de Yidis, citando asuntos urgentes en la oficina y saliendo. La hija y el padre se quedaron solos, y Poliña le preguntó a Dmitri enojada, ¿de verdad crees que fue a la oficina? Dmitri no estaba seguro, pero Poliña insistió en que le estaba engañando con su exsirvienta, Solti. Dmitri se mostró escéptico, pero Poliña le mostró las fotografías como prueba. Esta criatura está embarazada, gritó entre lágrimas. Dmitri miró cuidadosamente las imágenes y finalmente dijo, te dijo algo, pero no decidió nada. Espera, déjame lidiar con esto yo mismo. Poliña preguntó esperanzada, ¿qué vas a hacer? ¿Los vencerás? Dmitri sonrió cruelmente y dijo, no, hay otras formas. Quiero que ella sufra, y Siatek obtendrá lo que quiere, ser padre. Papá, ¿qué estás pensando?, preguntó Poliña con interés. Yo mismo no lo sé completamente todavía, pero te pido que finjas que no sabes nada. De lo contrario, se asustará y se irá. Tú y yo no necesitamos eso. Necesito un esposo y un fiel perro como compañía. Solo tenemos que pensarlo todo. Voy a llamar a Mikael ahora. En ese momento, Mikael estaba con Alena. Con mucho gusto le dijo que mañana le contaría todo a su suegro y que por fin estarían juntos. Él sugirió que incluso podrían tener tiempo para firmar antes del parto. De repente, Alena rompió aguas y Mikael la llevó al hospital. En el camino, dejaron a Nikitka en la casa de su abuela. Hasta pronto, hermana, Nikita le guiñó un ojo a Jaido cuando pasó junto a él en la entrada. Seré el mejor hermano del mundo, respondió Svetlana Danilovna. Mikael y Alena se sonrieron el uno al otro por un segundo, y luego una nueva ola de contracciones golpeó a Alena. Estaba medio sonriendo, y Mikael corrió hacia el volante. Rápidamente llegaron a la maternidad sin incidentes y Aliona fue llevada al departamento. Espera, querida, le gritó Tiet a Alena. Te amo. Alena desapareció en una camilla detrás de una puerta blanca, y Tiet estaba decidido a quedarse y esperar buenas noticias. Sin embargo, la enfermera de turno lo disuadió, diciéndole que no habría noticias hasta la mañana siguiente. Ve a casa y descansa un poco, le aconsejó. Necesitarás tu fuerza mañana. Puedes aceptar las felicitaciones y prepararte. No seas una monstruosidad, pero si algo sale mal, no te preocupes.
Tu esposa es joven y saludable. Hoy, el jefe del departamento es en servicio. Creo que Elena está en buenas manos. Eso es exactamente lo que quería escuchar, dijo Dwight con esperanza. La mujer le sonrió y Mikhail la obedeció. Fue al apartamento alquilado donde vivían Elena y Nikita. Ahora, decidió firmemente que mañana sería su día. La vida cambia drásticamente. Basta de mentiras. Por la mañana, hablará con su suegro y luego con Poliña, quien solicitó el divorcio. Se despertó a las 7:30, miró ansiosamente el teléfono. No hay llamadas por alguna razón. Su corazón latía con ansiedad. Michael llamó al hospital para saber cómo estaba Dodge. Un poco preocupado, le preguntó a la chica que atendía el teléfono. Ella dio a luz a tu hijo. Por un minuto, niña. 353 centímetros. Todo está bien con ella, y todo está bien con las dos chicas, se rió la enfermera. ¿Puedes venir hoy a las 3:30 y antes de las 6? Tenemos una transferencia de visita. ¿Qué pueden hacer? Simplemente no lo sé. ¿Por primera vez, papá o algo así? Sí, no te preocupes. Nada especial. Manzanas verdes, puedes comprar agua mineral sin gas. Estamos bien alimentados. No se permiten flores en la sala. Pásalas en la sala. No se pueden dejar. Gracias, murmuró Mijail. Colgó y permaneció sentado durante 5 minutos, sin creer que ahora tenía una hija. Mikhail recobró el sentido y tomó el teléfono para informarle a Svetlana Danilov sobre las buenas noticias, pero ella misma ya lo había llamado. Mish, eres un papá. Riendo y llorando, dijo. Svetlana Danilovna, acabo de llamar. Lo sé. Me acabo de llamar. No puedo ir. Svetlana Danilovna, esto es felicidad. Te prometo que no me separaré de Elena por un minuto. Eso es todo. Ahora lo hará ser diferente. Dios no lo quiera, hijo. Dios no lo quiera, le respondió Svetlana Danilovna. Charlaron un poco más y acordaron ir juntos a la maternidad. Después de que Mikhail comenzó a reunirse para trabajar, tuvo una conversación difícil con Dmitri Fedorovich. El suegro ya estaba en la oficina, esperando a su desafortunado yerno. En la cabeza de Dmitri, maduró un plan insidioso. Sigil nunca volvería a saber de él, no se presentó en la oficina, pero quería resolver todo de manera amistosa y yerno, vamos. Dmitri Fedorovich sonrió cuando vio a Jade en la puerta. ¿Dónde has estado? Poliña dijo que no pasaste la noche en casa. Suegro sonrió, y había hielo en sus ojos. Michael se armó de valor para enfrentarse a Fedorovich y su segunda familia. Dmitri Fedorovich, soy muy culpable ante Poliña, y no sé cómo confesarle, pero... No puedes saber lo que hay en el corazón de alguien, y él bajó los ojos al suelo. Oh, en vano no miré la prueba, mis ojos estaban llenos de plomo. La mirada lobuna de Ibejet le puso la piel de gallina a Yale. Sus ojos estaban como vertidos con plomo, creando una presencia intimidante. Dmitri Fedorovich escuchó a Jace, hizo una pausa, luego suspiró antes de hablar de repente en voz baja. Entonces, has decidido ir a Elena. Solo te pido que no digas que tu pasión dio a luz. ¿Entiendes cómo me duele a mis hijas saber que alguien tiene un hijo contigo? Ella que soñaba con estar contigo. No puedes soportar escuchar que amabas a otra persona y aún tienes la intención de irte. Tu trabajo es importante, pero los asuntos personales son lo primero. No te despediré. Mikhail miró a Obekretivirek con sorpresa, tal vez esperando una reacción diferente. Su suegro actuó con nobleza y Yul se dio cuenta de que lo había subestimado. Dmitri Fedorovich parecía reprocharle sinceramente, pero sin odio. Gracias, y lo siento, murmuró Puil. ¿Puedo ir a Poliña? Por supuesto, Dmitri Fedorovich incluso sonrió. Cuando Duelov salió de su oficina, Pekvetelniveluk lo observó a través de la ventana mientras subía al auto y llamaba a alguien. Averigua dónde vive esta criatura. ¿Cuándo nació? ¿Qué tipo de hospital? Te escribiré los detalles. Trabaja de acuerdo al plan, ten cuidado y no dejes que tu nombre salga a la luz. Después de tirar el teléfono a un lado, Pekvetelniveluk sonrió malvadamente, como si le sonriera a la nada. Sietek, pronto te arrastrarás hasta mi Polinka, susurró después del auto que Girt conducía. Poliña estaba esperando a su marido. Su padre le advirtió que llegaría pronto y le aconsejó que dejara ir a Yale.
Caprichosamente, exclamó la mujer. Él es mío, y lo prometiste. Sabes, debe hacerse exactamente como te digo, le explicó pacientemente Ibequetinileve. No hagas una rabieta, solo puedes enjugarte las lágrimas, hija. Ten más confianza. Me prometo que no volverá contigo. Pasa un mes, solo prométeme que saldré de mi piel. Haré. Mi hija sonríe, prometió el padre. Poliña prometió hacer lo que dijo su padre y cumplió su palabra. La explicación con Mikael duró poco. Sí, lloré un poco, pero solté incluso la felicidad deseada, y inspirado por eso, terminó corriendo hacia Svetlana Danilovna. Fueron a comprar un cochecito, una cuna y todo tipo de cosas para bebés, y en la tarde ya estaban en la maternidad con engranajes y un ramo de flores. Nada de flores, murmuró la enfermera en la sala de engranajes. Fue Gielo quien le sonrió. La anciana sonrió contenta ante la respuesta. Pronto, Alena era tan pequeña que incluso el corazón de Giet estaba atormentado y pellizcado al ver a su amada. Estaba muy atormentado, le pidió, besar a mi chica favorita. Bien, saludaron a Lena y Nikita, mas tuvieron que jugar, y nació rápidamente Masenka. Masenka sorprendió a Mikael. Sí, quiero llamar a nuestra hija Masa. ¿No te importa? Por supuesto que no. Depende de ti decidir cuál será el nombre de nuestra bebé, y Masa es un gran nombre, dijo. Pronto, Alena se preparó para la sala. No puede ser una hija por mucho tiempo para estar sola. Nikita, bésame, gritó. Mamá y Mikael, él está en el jardín de infantes. Sí, lo llevé, le respondió Svetlana Danilovna. Por la mañana, se despidieron después de salir del hospital. Misje, ¿cuándo te divorciarás, por así decirlo?, preguntó sin darse cuenta Svetlana Danilovna. Mañana, probablemente pasaré por la oficina de registro antes del trabajo, prometió Mikael. Sí, comenzó una nueva página de su vida, y ahora definitivamente no había ningún indicio de falta de sinceridad, solo amor y felicidad que deberían haberlo acompañado a lo largo de la vida. 5 días después, Alena y Masa, Mikael y Nikita fueron dados de alta del hospital de maternidad y Svetlana Danilovna los conoció. Todos estaban tan felices, y luego comenzaron. En la vida cotidiana ordinaria, Alena se sentaba en casa con su bebé, cuidando a Nikita mientras Mikael todavía trabajaba en la oficina de Dmitri. Dmitri Fedorovich ya era casi un ex-suegro, y trató a Mikael exactamente como lo haría con cualquier otro empleado, nada personal, solo momentos de trabajo. Incluso la noticia de que Mikael solicitó el divorcio de Poliña fue tomada con calma por Dmitri Fedorovich, quien solo levantó una ceja. 2 semanas después de que Mikael le escribiera a Aliona, Dmitri Fedorovich de repente llamó a Jayed a la oficina y le dijo que necesitaba volar urgentemente en un viaje de negocios durante 3 días en Siberia. Michael estaba un poco molesto y no quería dejar sola a su familia durante 3 días completos, pero no discutió con Uwe y accedió a irse. Le contó a Alena sobre esto y dijo que ella podía manejarlo sola ahora. Luego preguntó mientras recogía sus cosas para el viaje de negocios, querida, ¿por qué estás tan preocupada? Aliona lo tranquilizó, por supuesto que puedo manejarlo. Ya soy una madre experimentada. Además, tengo una asistente como Nikitka, que puede mecer la cuna y cantar una canción. Sí, y mi mamá vive cerca, así que puede manejarlo. Estas palabras calmaron un poco a Mikael y se fue con el corazón alegre. El primer día hablaron varias veces por teléfono y dijeron que todo estaba bien. Pero luego, de repente, dejaron de responder llamadas y Svetlana Danilovna se quedó en silencio. Mikael no tenía idea de lo que estaba pasando. De alguna manera terminó su trabajo en el aeropuerto y casi corrió hacia el rellano. Lo primero que hizo al llegar a casa fue apresurarse a ver a su familia. Aunque Ibequetinileve le había pedido que consiguiera urgentemente un documento del apartamento de sus socios, estaba vacío. Algunas cosas de bebé estaban en su lugar, pero estaba claro que la parte principal había sido tomada. Aunque el cochecito de Masa estaba sobre la cama, no había ni un solo juguete de Nikita. El corazón de Gilu se heló con malas premoniciones, y corrió a la casa de Svetlana Danilovna. Llamó durante mucho tiempo antes de que la mujer abriera la puerta. Estaba pálida, llorando y envejecida, incluso de alguna manera durante estos 3 días. Svetlana Danilovna, ¿qué pasó? ¿Dónde está Alena? ¿Dónde están Masa y Nikita?, exclamó Puls, sin entender lo que estaba pasando. Misje, vete de aquí con dolor, dijo la mujer. No puedes estar aquí.
Así es como es imposible. ¿Dónde está Alena? Mikael estaba confundido y preocupado, sin saber qué le estaba pasando a su familia. Alena se echó a llorar cuando lo dejó entrar al departamento. Sin embargo, Alena y sus hijos no estaban allí. Svetlana Danilovna estaba apoyada contra la pared y le contó lo que había sucedido hace 2 días. Alena siguió a Nikita al jardín de infancia con Masenka en un cochecito. Entonces, un gitano se le acercó y le preguntó algo así como ir a la oficina de correos. Aliona quería pasar, pero la gitana le bloqueó el paso y empezó a hablar. La joven no entendía por qué escuchaba ni por qué la miraba a los ojos. Como si estuviera confundida en su cabeza, cuando despertó, estaba sentada en el parque con una carriola vacía. Alena corrió a la estación de policía para buscar a Masenka y literalmente encontró una gorra pequeña y un botín en la orilla del río en una hora. La policía sospechó de inmediato que Alena había arrojado al niño al río. Solo después de revisar las cámaras de vigilancia, encontraron que el gitano sacó al niño de la carriola y luego se fue con él. Alena se paró como un zombi, luego fue al parque y se sentó en un banco. Volvió en sí misma y se preguntó por qué la gitana se llevó a Masa. Nadie pudo responderle. Alena no creía que la niña pudiera ser arrojada al río porque. Sin embargo, los buzos en el río encontraron un segundo botín y el cuerpo. Según explicaron, podría estar debajo de la represa hidroeléctrica, que estaba muy lejos. Sería difícil encontrar el cuerpo ahora. Mikhail le preguntó a Svetlana Danilovna por qué Alena no le contó esto de inmediato. Svetlana explicó que Alena le prohibió decírselo porque temía que Pavel llegara a ella a través de él. Pavel es el padre de Nikita y abogado. Insistió en que se revisaran las cámaras y luego le exigió a Alena que le diera a Nikita. Alena se fue, averiguando cómo reunirse con su nieto. Él negó con la cabeza y no podía creer que la vida pudiera dar un vuelco en 3 días. No creía que Masa estuviera muerta. Antes, la policía estaba buscando, pero el caso es que encontraron a unos gitanos que les hablaron de una anciana anormal que supuestamente ya se había llevado a más de un niño. No sabían a dónde los había llevado. La ahuyentaron hace mucho tiempo. Mi pobre nieta murió, sollozó Svetlana Danilovna. Misje, ve y averigua algo. Te lo haré saber. Olvídate de Alena. No es el destino. No pueden estar juntos. Cherlov salió tambaleándose del apartamento. Se sentó un rato en la entrada para recuperar el aliento y luego, reuniendo valor, fue al departamento de policía. Allí le contaron la misma historia sobre una anciana anormal. Nadie sabía realmente quién era, pero la policía estaba casi segura de que había muerto un niño. Él deambulaba por las calles de la ciudad sin saber qué hacer. Varias veces trató de llamar a Alena por teléfono, pero ella permaneció en silencio. Mikhail incluso se estremeció cuando sonó la melodía familiar. Alena gritó en el teléfono sin mirar la pantalla. Escuchó la voz de Ivekro Yenilere. Entonces, todavía no me han contactado, ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estás en la oficina? Estoy esperando los documentos. Oh, sí, recordó el hombre. Te los traeré ahora. Lo último que quería hacer ahora era ir a la oficina y ver a Ivekro, pero no tenía elección. El jefe lo recibió en el pasillo. Misje, me pusiste nervioso. Estos documentos se necesitan con urgencia, exclamó Dmitri Fedorovich, tomando la carpeta de Mikhail. Luego deslizó una mirada en su rostro. Era como cenizas rociadas con dolor. Mish, ¿qué pasó? Inmediatamente trajo al exyerno a su gabinete y le pidió a la secretaria que preparara 2 tés. Michael, un poco recuperando el sentido, comenzó a contar. Dmitri Fedorovich escuchó sin interrumpir. Sí, historia, suspiró. Misje, sinceramente simpatizo contigo. Por supuesto, no le doy la bienvenida a tu Alena, pero tal cosa, no le desearías a tu enemigo. Y el pobre bebé todavía no vivía en este mundo, pero no lo hagas. Preocúpate, hay milagros. Michael casi susurró. Él se levantó. Lo siento, no puedo trabajar hoy y mañana. ¿Puedo tener unos días libres? Por supuesto, tómate un descanso. Entra tú mismo. Pero, en general, Misje, no puedes quedarte con nosotros ahora. Ven, Poliña, ven. Bueno, te sientes solo para conversar de manera amistosa.
Después de todo, sabías cómo hacerlo antes, no pensaste que te llevaría con mi hija. No, no importa lo que pase entre ustedes, pero hubo mucho bien. Sí, lo fue. Mikhail suspiró, recordando la primera comunicación con Poliña, sus paseos por el jardín, conversaciones bajo viejos manzanos. Sí, también eran amigos entonces, como una especie de obsesión o eso, y hubo una obsesión, y luego vino la iluminación. Jet estaba tan molesto que no se dio cuenta de que era doloroso y solo quería hablar con alguien. Dmitri Fedorovich sintió el estado de ánimo, el yerno lo agarró del brazo y fueron al auto de Duslet. Advertida en el camino, los recibió en el pasillo, sentada en su silla de ruedas. Era tan dulce y amistosa, y yo misma horneé una tarta de manzana, dijo con una sonrisa. Misje, ¿te imaginas? Estas son manzanas de esa anciana nuestra, todavía viva. Jet sonrió con tristeza, recordando que el viejo manzano está vivo con alegría. Poliña asintió, y hay tantas manzanas en esto. Vamos a la mesa. Hablaron más, precisamente con el pastel. Hablaron Dmitri Fedorovich y Poliña, y Mikhail escuchó más. Pensó en otra cosa, pero luego volvieron a caminar con Poliña por el jardín, sentados junto al manzano, que en realidad estaba lleno de frutos maduros. Perdóname por decirte esto, dijo Mikhail, pero no tengo a nadie más como tú. Resultó ser mi único amigo. Cuanto lo sientes, todo está bien contigo. Es vergonzoso escuchar todo esto sobre otro, sobre el niño. Admito que no es fácil. Soy tu amigo, como tú mismo lo dices. Pero, en general, de hecho, también esposa. Nunca nos divorciamos. Poliña hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor, y luego dijo, Misje, si de repente decides volver, te aceptaré y nunca en nada. Mikhail le reprochó, no le respondió, solo bajó la cabeza. Todavía amaba a Aliona. Han pasado 6 meses desde entonces. Alena estaba desaparecida y Svetlana Danilovna había desaparecido en algún lugar. Los vecinos dijeron que ella había vendido el apartamento y se había ido a algún lado. Michael se dio cuenta de que había perdido a su amor, pero Poliña estaba cerca. Ella le dijo que llamara a Dmitri, que estaba interesado en sus asuntos. Fedorovich todavía era amistoso y ocasionalmente invitaba a Yelid a la mansión a cenar. Pronto, Piduk se mudó de regreso a la casa con su ex esposa, aunque en realidad nunca se habían divorciado. En toda la confusión, Piduk se había olvidado por completo. Sí, Piduk se había convertido en miembro de pleno derecho de la familia de Poliña una vez más. Poco a poco, su corazón se descongeló y se olvidó de Alena, su hija. La vida no se detiene y pasaron 2 años más. Todo parecía ir bien para Poliña, y ella comenzó a hacer nuevos planes. Quería llevarse a un niño del orfanato, y Yel no se negó, aunque la idea de un niño inevitablemente le traía recuerdos dolorosos de Masenka. Pero se esforzó por no demostrarlo. Entonces, sucedió lo imprevisto, y Dmitri Fedorovich no lo esperaba. Una mañana de fin de semana, el guardia de seguridad dijo que un hombre estaba preguntando por el dueño. Dmitri Fedorovich miró alrededor de las cámaras y se quedó notablemente pálido en la puerta. El hombre era bajo y fornido con una apariencia extraña, y aparentemente era un convicto recientemente liberado. Dmitri Fedorovich lo reconoció y supo que Poliña y él todavía estaban durmiendo. Dejó entrar al invitado pero le advirtió que hablara en voz baja. Entraron en la oficina, sin saber que Poliña los había visto. Ya estaba despierta y en la cocina, ya que Nadezhda Ivanovna tenía el día libre. Entonces, la joven decidió preparar el desayuno temprano y estaba estudiando una receta para unos pasteles en un sitio culinario. Últimamente, Poliña había sido una esposa ideal, y todos sus errores estaban en el pasado. Al ver a su padre con un hombre desconocido en la oficina, sintió curiosidad por saber qué podrían tener en común. Por lo tanto, decidió escuchar a escondidas su conversación. Silenciosamente montó su silla de ruedas hasta la puerta y se congeló. Necesito dinero, dijo el hombre. Te di todo con calma, le respondió Dmitri Fedorovich. No tendrás ni un centavo más. ¿Qué vas a? El hombre se rió. Entonces te diré. Tu amada hija, que fue la primera en ordenarlo, te contaré todos los detalles de cómo me ordenaste emborrachar a Andrei en un bar, luego llevarlo al puente, arrastrarlo al asiento del conductor y dejar que el auto en el río. Por cierto, te pagaron generosa y decentemente por ello. Ahora quieres pagar de nuevo, o irás a la cárcel si se revela este caso.
Te llevaré conmigo por la fuerza. ¿Lo dudas, oh hija? Ella se enfadará cuando descubra que amaba a Andriusa, que era un bastardo. Sabes que era un hombre, y le ordenaste que se fuera al infierno contigo. Poliña escuchó el sonido de la apertura de la caja fuerte y el susurro de los billetes. Al darse cuenta de lo que había oído, retrocedió ante la puerta y se apresuró al baño, donde sollozó. Empezó a beber un sedante, pensando que debería actuar al instante. Tomó una pastilla tras otra, pero sus sollozos se intensificaron y le dolía el corazón. Andrei fue su primer amor, y su padre la obligó a hacer esto. Luego la consoló tan sinceramente. Él era el único en quien ella confiaba tanto. ¿Cómo podía vivir con esta verdad? Poliña de repente sintió que quería beber algo más fuerte. Fue a la cocina, donde su padre y ese bastardo ya se habían ido, despidiéndose. Poliña estaba enfadada. Sacó una botella abierta de coñac de la nevera e inmediatamente tomó un sorbo del cuello, luego otro. Dmitri Fyodorovich encontró a Poliña en un estado semiconsciente. Estaba estupefacto. Su hija se derrumbó de nuevo. ¿Qué pudo haber pasado de nuevo? Michael es raro, Poliña. ¿Por qué? Le gritó a su hija, sacudiéndola por el hombro. Eres un bastardo, susurró Poliña. Eres culpable de la muerte de Andrei. Dmitri Fyodorovich se sonrojó al darse cuenta de que su hija había escuchado todo. Decidió que su hija necesitaba dormir y olvidarse de todo. La llevó al dormitorio y acostó a Yeo. Solo cuando despertó se dio cuenta de que la historia se repetía. No, no durará, pensó. Mish, espero que esta sea una acción única, dijo Dmitri Fedorovich, disculpándose. Si no, mañana llamaré al mismo especialista. Después de todo, él ayudó entonces. Los hombres salieron del dormitorio, dejando sola a Poliña. No se dio cuenta de que no solo había bebido demasiado coñac, sino que también había tomado demasiados sedantes antes de la cena. No la molestaron y la dejaron dormir. Y cuando Tuel miró dentro de la habitación, ella todavía estaba durmiendo. La habitación entonces se volvió blanca con el horror de Pauline. Poliña se convulsionó. ¿Qué sucede contigo? Gritó, corriendo hacia su esposa. No confíes en él, es una persona terrible, susurró Poliña y perdió el conocimiento. Luego fue una ambulancia, luego fue un sirviente quien encontró 2 ampollas vacías del contenedor de sedantes. Entonces todos entendieron, pero ya era demasiado tarde. Poliña no pudo ser salvada, su corazón se detuvo. Más tarde, en la tumba de su esposa, Philip sintió insoportables remordimientos de conciencia. Pobre niña, desafortunada a pesar de toda la riqueza. Ella no podía volverse sana y feliz, y él, sí, trató de ser su amigo y esposo. Probablemente estos dos conceptos son incompatibles. Él no podía amar, y por eso ella sufría. Ella sufrió por su traición, por su frialdad. Este sufrimiento estaba inundado de alcohol, pero ¿por qué también sedantes? Después de todo, últimamente, todo parece estar bien. Parece ser, sí, probablemente. No ha notado algo, es su culpa. Dmitri Fedorovich fue el mismo en el funeral, no el suyo, por el dolor, y también acusó a Mikhail de la muerte de su hija. ¿Y quién más tiene la culpa sino su esposo? Debido a él, su chica fue sacada tanto. Fuera de mi casa, le dijo Dmitri Fedorovich a Mikhail inmediatamente después de la conmemoración. Ya no trabajas. No te conozco. Kiev no discutió. Sí, él tiene la culpa y se irá, ¿pero a dónde? ¿Esta ciudad está tan disgustada? Entonces Shoiv recordó su pueblo natal. ¿Y si regresan a una pequeña patria? La gente vive en todas partes, y tal vez tenga algo de dinero. Se dedicará a la agricultura donde nació, será útil. Como dicen, 10 horas en coche, y ahora ya estaba conduciendo a su pueblo natal, en el que ha estado oscuro fuera durante muchos, muchos años. Mikhail pasó frente a la casa de Tatiana y notó que ella reparó bien la cerca de la casa. Tiene un compañero de piedra, ¿y cómo se las arregla para vivir así? Pero no es asunto suyo. Todavía no puede comunicarse con su tía. Mikhail quería decidir que se instalaría en la casa de sus padres. Sí, durante tantos años estuvo muy deteriorado. Lo principal es que las paredes están ahí, él pensará en algo. Sí, las paredes estaban allí, e incluso el techo de la casa se volvió gris, arraigado en el suelo, pero aún estaba en pie, también tapiado. Ventanas, la puerta es increíble.
durante tantos años, no se ha desmoronado en un tronco. ¿Puedes hablarme de la casa de al lado donde vivías? Había algún tipo de intolerancia. No tenía un techo. De las paredes colgaban cuencas vacías de ventanas, un triste espectáculo. Mikhail recorrió la propiedad de los padres y evaluó el alcance del trabajo. Sí, haré todo lo posible para traer todo, pensó. La clase divina de electricidad en la casa no es buena. Es una suerte que la linterna sea poderosa, arrancando los tableros de las puertas. Él entró en la casa y miró a su alrededor. Incluso había algunos muebles y una estufa, pero todo estaba cubierto de tal capa de polvo que daba miedo imaginar cuánta limpieza había que hacer. Pero nada podía asustarlo. Cogió un cubo del coche y se dirigió a la columna cercana. Pronto, el trabajo empezó a hervir a la luz de un farol. Mikhail de alguna manera trajo la apariencia divina de la habitación más pequeña, decidiendo qué hacer a continuación. Continuaría mañana. Por ahora, comería un refrigerio y dormiría. También había una cama de hierro con colchones. Mikhail salió al porche, masticó un sándwich y lo acompañó con té frío de un termo. Se sentó en el escalón e inhaló el aire fresco de la noche. Está bien, pensó. Ya había olvidado que ese aire existía. Tal vez se equivocó en todo y debería quedarse en la ciudad, donde comenzaría una nueva vida. Pero inmediatamente descartó todas las dudas. Estaba aquí con su alma descansando por primera vez en muchos años. De repente, Jit escuchó un sonido, ya fuera el llanto de un niño o el maullido de un gatito. Escuchó y luego escuchó claramente un sollozo. Era un bebé que lloraba y el sonido provenía de la casa en ruinas del vecino. Mikhail agarró su linterna y audazmente entró en la finca vecina, abriéndose paso entre la maleza y el agujero que se abría en las paredes restantes. ¿Quién está ahí?, él gritó. El llanto cesó, e inmediatamente un niño resonó con renovado vigor. Intentó decir algo, pero no había nada que entender. Aparentemente, ella todavía era un bebé. Ed trepó con cautela por el agujero e iluminó la casa desde el interior. En la esquina opuesta, vio al niño. Allí estaba sentada una niña de 3 años. En los ladrillos, una de sus piernas cayó a través del piso podrido y no pudo salir. Siéntate quieto ahora, te ayudaré, dijo Gale. Empezó a pensar en cómo podría acercarse a la estufa. Después de todo, si el bebé fallaba entonces, seguramente se derrumbaría. Finalmente, se aventuró bajo el piso y cuidadosamente rompió pedazos del piso con sus manos. Hizo el agujero más grande y luego lentamente atrajo a la chica hacia él. Él la atrajo más bruscamente hacia él y rápidamente caminó hacia la salida. Los restos de la estufa se derrumbaron con un estruendo, el piso se agrietó y en el lugar donde estaba la niña ya se abría un enorme agujero negro. Él se inquietó cuando imaginó lo que sucedería si el bebé estuviera allí. ¿De dónde eres?, preguntó gentilmente, limpiando las lágrimas del bebé. Se calmó un poco en los brazos de allí, pero se estremeció por el sufrimiento reciente. ¿Dónde está tu madre?, preguntó de nuevo. Allí, dijo finalmente la niña y agitó su mano en algún lugar de la calle. ¿Cómo encontrar a los padres por la noche y por qué ellos mismos no buscan a un niño? Estas preguntas atormentaron a Mikhail, ¿y qué debería hacer? Habrá gente en el patio y todavía puede haber perros. Mikhail decidió que lavaría a la niña, la alimentaría, le daría algo de comer y la acostaría. En la mañana, buena chica entenderá, no se lastimó, dijo. Le preparó un sándwich, sirvió té, y la niña comió con avidez y todavía miró interrogativamente al hombre. Él estaba sorprendido. Bueno, está bien, uno más. No puedes tener más, de lo contrario, la niña se enfermará. Masticó un sándwich, conversó algo y pudo entender un poco el lenguaje de los niños. Se dio cuenta de que su nombre era Layale. Su mamá y su papá pelean y ella no quiere verlos. En casa, se escondió de su hermano, quien la ofende. Michael estaba simplemente sorprendido. ¿Eso es lo que para la familia? A la luz de una linterna, miró el rostro del bebé. Le parecía que ya la había visto en alguna parte, pero ¿cómo? Tal vez soñó algo. Saciada, la niña comenzó a sentir. Mikhail la puso sobre el colchón y se tumbó en el suelo con su cabeza debajo de la de ella. Mañana va a ser un día muy ajetreado. Michael no tenía idea de qué eran algunas de sus propias cosas. El primer rayo de sol atravesó las persianas tapiadas y le hizo cosquillas a Jace, lo que provocó que estornudara.
Se despertó con dificultad, estiró todas sus articulaciones entumecidas, se sentó y bostezó. Esta noche resultó ser extraña. Miró a la niña que dormía pacíficamente en su cama. Hilo enderezó la manta, pero luego su mano se congeló. Niña dormida. Definitivamente conocía a esta chica, ¿pero de dónde? La primera suposición parecía haberlo quemado, pero ella era una copia exacta de él cuando era niña. El mismo cabello oscuro y grueso y las cejas en expansión. Se recordaba a sí mismo en la única foto vieja que se guardaba en la casa de su tía. El álbum desapareció en alguna parte, pero esta tarjeta fotográfica permaneció. Allí estaba, sentado en un triciclo y mirando seriamente el marco. No, es solo una coincidencia, Mikhail negó con la cabeza. Entonces corrigió la pierna del bebé, que estaba asomada de la cama. Al segundo siguiente, sus manos temblaban por el tobillo de la chica. Vio una mancha de nacimiento. Recordó este lugar en forma de asteriscos. Tal era la hija de su recién nacida Masenka. Ella todavía estaba salada entonces, y se rieron de que había nacido una niña estrella. Ahora la mota era, por supuesto, más pero de la misma forma. Edo se levantó emocionado y salió a la calle. Tal vez se volvió loco, pero aquí Masa podría ser suya. ¿Por qué estaba ella aquí? Todo lo golpeó como una corriente. Encontrará respuestas de su tía. Esperando hasta que la Yale se despertara, la alimentó y luego fueron con Tatiana. En el camino se encontraron con una anciana. ¿Qué significa de nuevo?, preguntó Boyle. Esto sucede a menudo, suspiró la anciana. Es el mismo cuervo. Ya les han quitado a su hija. 3 más se han escapado. Lialka es su última tutela. Todos amenazan con venir pero no se llevan a los niños restantes. Lo siento por estos borrachos hasta que surjan problemas. Bueno, casi sucede, confirmó Mikhail sombríamente y le dijo dónde encontró a la niña. Oh, problemas, se lamentó la anciana. Luego se detuvo y miró sospechosamente. No te reconozco, Eo. ¿Quién eres?, dijo la anciana. Soy Mikhail Nikitin. ¿Quizás recuerdas a Ana y Nikolai Nikitin? Soy su hijo. Solía vivir con la tía Tatiana, respondió Mikhail. Soy Yelin Desev, una mujer de los tanques en 3 casas. ¿Me recuerdas?, preguntó Baba Katia, asintiendo. Sí, te recuerdo. Cultivabas frambuesas tan deliciosas en tu jardín, dijo Mikhail. Sí, y bromeaste sobre arrastrarlos por encima de la cerca, se quejó Baba Katia. Todos se rieron. Por cierto, ¿por qué no has ido a la casa de los padres?, preguntó Baba Katia. Es mejor así. Tanka hizo lo correcto, enriqueciéndose hablando de labios y viviendo detrás de su cerca de piedra, respondió Mikhail. Baba Katia le dijo que hace 3 años, Tatiana de repente consiguió dinero y renovó su casa por dentro y por fuera. Ella les dijo a todos que ganó el dinero, pero nadie realmente le creyó. Mikhail se rió entre dientes. Estaba cada vez más convencido de que la niña se parecía mucho a él cuando era niña. Solo su tía podía confirmarlo. Tocó la puerta del patio. El perro ladró, pero no hubo movimiento. Tocó otra vez. ¿Quién diablos te trajo?, escuchó la voz gruñona de Tatiana. Un segundo después, se sorprendió al ver a su sobrino. Misje. ¿Qué destino? Ella preguntó, ¿y qué haces aquí? Suelta a mi hija, hongo venenoso. ¿Por qué llamas hongo venenoso a mi hija?, exclamó Tatiana. ¿Es una niña normal?, preguntó Mijail. Ella es mi hija, susurró Tatiana, con los ojos en llamas. Retrocedió hasta el patio y trató de cerrar la puerta. Mikhail ordenó y hábilmente adelantó el pie. Luego, con su mano libre, empujó la puerta lejos de él. Con la otra mano, sostenía a la Yale, quien confiadamente se acurrucó contra él. ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto, tía Tatiana?, preguntó Mijail. ¿Estás loco? ¿Qué estás diciendo? Lialka es hija de borrachos, y todos lo saben. ¿Y por qué se parece a mí? Michael se rió entre dientes y luego, cerniéndose sobre su anciana tía, siseó amenazadoramente, di la verdad, viejo tonto, o te mataré y no bromearé. Oh, sobrino, no arruines a Tatiana, se lamentó la anciana. Casi no lo hago. Tu suegro lo hizo todo, Dmitri Fedorovich sorprendió a Mikhail. Cuando llegaron a la casa, Dmitri Fedorovich le dijo a Tatiana que le contara todo.
Sentada en mullidos sillones alrededor de una hermosa mesa tallada, Tatiana le contó todo. Fue la única vez que Ibe que estuvo en la casa. Inmediatamente se dio cuenta de que esta persona podría serle útil o que ella podría ofrecerle sus servicios. Sí, por ejemplo, necesita apaciguar a su sobrina. Dmitri Fedorovich se rió entre dientes, pero tomó nota. Incluso antes de llevarte a la estación, tomaré tu número de teléfono. Dmitri Fedorovich tardó mucho en llamar, pero entonces de repente sonó el teléfono. Le dijeron que pronto le traerían un bebé y que tenía que esconderlo para que ningún ser vivo pudiera reconocerlo. Le explicaron que esta era la hija de Mikhail, y que las otras mujeres deberían ser castigadas así. Que su hija no se molestaría. Al principio, Tatiana se negó, pero Dmitri Fedorovich le prometió tanto dinero que era un pecado romper. Una noche, un viejo gitano llegó a su casa y trajo al bebé. Y ahora yo, estoy sentada en la casa, mirando este milagro, y no sé qué hacer, sollozó Tatiana. Luego hubo un golpe en la ventana y Valke Voronova corrió hacia ella. Como siempre, bajo la influencia. Tatiana dijo. Corrió hacia mí por alcohol ilegal, luego cayó sobre mí y comenzamos a aullar. Había peleado con su grisca de nuevo. Durante la pelea, ella le disparó con una plancha, pero no dio en la parrilla y golpeó a la niña recién nacida. Valke murió, sollozando y diciendo que ahora iba a ir a prisión. Me suplicó que pensara en algo mientras traía al bebé a mi habitación. Señaló que yo solo estaba durmiendo y dijo, toma la tuya y entiérrala en algún lugar lejos de los ojos humanos. Así se llevó a tu niña y nadie enterró la suya en el bosque. No notaron el cambio de edad, por lo que tu masa se ha convertido. Mikhail se sentó abrazando a su hija y no podía creer que todo esto estuviera pasando. En realidad, el suegro de Yev no era solo un hombre cruel, sino un verdadero monstruo que arruinó la vida de Yev para que regresara con Poliña. ¿Ella lo sabía todo? Estos detalles ya no son relevantes. Probablemente era no tan vil como emocional e impulsivo, pero eso no importa ahora. Mikhail le dijo sordamente a Tatiana, ¿dónde? Tatiana gritó, oh, no arruines todo. Vamos. Escribiré una declaración sobre su ex-suegro, quien debe responder por todo. Me llevarán a la cárcel, Misenka. Ten piedad de mí, sollozó la tía. No me darán la libertad condicional máxima. No pasará nada. No tengas miedo, papá. Ahora no le harás daño a nadie. Al poco rato, en la comisaría del distrito, escucharon una entretenida historia que jamás habrían creído. El investigador local no creía que tales cosas pudieran suceder en su área. Más tarde, hubo una llamada a la sede y comenzaron a investigar quién era este Dmitri Fedorovich. Pronto, descubrieron muchas cosas interesantes. Por supuesto, al principio, rechazó todo, pero el experimentado investigador logró derribarlo. Dmitri Fedorovich admitió lo que había hecho y luego ideó un plan para devolver al yerno infiel. Encontró a un bandido que estaba asociado con los gitanos y ya había pasado tiempo con ellos. Le explicó qué decir a la policía. Una anciana dio el encargo más importante, recoger a la niña y llevarla al pueblo, con ropa previamente desparramada para las niñas en la orilla del río. Después de eso, la gitana pareció desaparecer en la inmensidad del país con el niño. Pero la madre de la niña, a quien Mikhail amaba mucho, se quedó. Y aquí, Pletwetekelirek descubrió quién era el padre de su primer bebé. Lo encontró y le pagó para que intimidara a Alena para que huyera de la ciudad de Do. Lo hizo con éxito, y luego comenzó el regreso del yerno. Todo estuvo bien, excepto que mi hija murió. Pero no lastimé a nadie físicamente, resumió Dmitri Fedorovich. Solo quería que mi hija fuera feliz. El investigador sonrió y reveló otra información. Una cosa más, detuvimos a un tal Igor, reconciliado, llamado Chacal. ¿Lo conoces? No, Dmitri Fedorovich se puso pálido. Sabes por qué estás haciendo trampa, así que aquí está. Nos